Hola, hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? La, Qué gusto verles, qué gusto saludarlas y estar nuevamente con ustedes. Para los que ya conozco, para los que no conozco, ahorita nos vamos presentando. Hola Maricel, ¿cómo estás? Qué bueno verte. igual, Qué bueno, ¿cómo te va? ¿Bien? sí, emocionada de estar aquí. Qué bueno, me da mucho gusto verte nuevamente. Ahí también veo a Yolanda. ¿Cómo estás, Yolanda? Desde Colombia. Gracias, Aldo. Buenas noches para ti y para todos. Como escribí ahorita, emocionada de retomar las cosas contigo y qué chévere que sea iniciarlas por esa actitud que tú tienes y que veo que todas las personas que están presentes tienen. Muchas gracias. Hay buena actitud por acá, hay mucha energía, hay puro líder comercial y creo que cuando trabajamos puro líderes comerciales se pone padrísimo, se pone buenísimo porque una de las iniciativas por las cuales se creó este club es que dentro de formación de instructores comerciales que hemos trabajado mucho, me fui dando cuenta, igual en el mismo puesto que tengo, que el líder o la función del líder es muy solitaria de pronto. ¿No? De pronto uno quiere conversar con otras personas acerca de lo que está sucediendo en la empresa, de qué podrías hacer, qué podrías aplicar, cómo están tus vendedores, etcétera. Y te dan consejos que a veces van fuera a lo mejor del lugar, ¿no? De lo que tú esperarías. Entonces, cuando empiezas a conversar con otros líderes comerciales que entienden tus mismas problemáticas, se vuelve muy enriquecedor, porque lo bonito de aquí, ¿no? Es que poco a poco se van a ir uniendo y lo bonito de aquí es que todos los que estamos aquí hablamos el mismo idioma, ¿sí? O casi todos los que estamos aquí hablamos el mismo idioma, somos de diferentes países, hay gente de México, hay gente de Ecuador, hay gente de Perú, hay personas de Mérida, de Ciudad de México, aquí de Guatemala, y entonces, bueno, se pone padrísimo. Se va a poner muy interesante. Ahorita les voy a explicar cómo va a estar el contexto, cómo va a estar toda la metodología, y bueno, les agradezco mucho, mucho por estar acá. Los sigo saludando así de manera rápida, saludo a dos o tres personas, más, y ya comenzamos como de lleno. Rafa, ¿cómo estás? Rafa nos acompaña aquí desde Ecuador. ¿Cómo estás, Rafa? Hola Aldo, buenas noches con todos, qué gusto, excelente iniciativa, agradecerte por la invitación y aquí súper contento, listo para aprender de nuevos conocimientos y poder compartir con todos ustedes. Buenísimo, buenísimo, para seguirle dando fuerte, ¿no? Así es, ahora más que nunca. Excelente. Así es, ahorita que están pasando por un reto interesante en Ecuador, ¿no? Ojalá y se Sí, sí, recuperen muy pronto de la situación por la que están pasando. sí, aquí está complicada un poco la cosa, hoy me sentía como en pandemia, sin poder salir de la casa. O sea, como recomendación, la verdad, las autoridades nos dieron el tema, pero sí está complicado el tema. Sí, 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 lo entiendo, lo entiendo. Ojalá y pronto se recupere esto y ya verán que sí. Son un país muy productivo y muy luchón. Entonces, no es la primera vez que pasan por algo así, seguramente se van a recuperar pronto. Y así será. Gracias. Buenísimo, también por aquí veo a Ángela. Ángela, qué gusto verte. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. También bien contenta de estar por aquí. Sabes que eres mi Chayán de las ventas. Entonces, bueno, aquí estoy para seguir aprendiendo contigo. Y de Muchas verdad muy gracias. agradecida por la invitación. ¿Sí? Gracias, Ángela, y también bienvenida. Bien, también ahí saludo un par más. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Jorge y yo nos acabamos de ver, los dos vivimos aquí en la ciudad de Mérida, entonces, bueno, pues nos vemos de pronto con frecuencia. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Tienes tu audio apagado. Buena tarde para todos, buena noche. Pues sí, compañero de Aldo aquí en Mérida, muy contento de participar con ustedes. Aldo, muchas gracias por la invitación. Felicidades y enhorabuena, que sea una reunión de mucho progreso y beneficio para todos. Bueno, y las sesiones que vienen también. En las sesiones que vienen, sí, se van a poner súper interesantes. Gracias, gracias, Jorge. Estuardo, ¿cómo estás? Qué gusto verte también. Hola, hola, buenas noches con todos desde acá, desde Otavalo. Qué gusto, Aldo, nuevamente, no, para mí es un gusto volvernos a ver y nos seguiremos viendo. Te agradezco por tu tiempo y estamos listos, prestos para empezar esto.
Buenísimo, buenísimo. Ya preparados, ¿no? Al 100%. Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Para los que no me conocen, que creo que conozco a todos los que están por acá, pero para los que no me conocen, mi nombre es Aldo Malpica. Yo soy coach y consultor de aquí de IBEN. Y desde hace pues muchos años, parte de mi especialidad es entender como la psicología del vendedor, ¿no? Creo que a diferencia o lo que hace, lo que nos hace diferentes de muchas empresas que se dedican a esto, que son muy buenas, es que yo soy un apasionado por entender la psicología del vendedor. Es decir, por qué hay vendedores con tanto talento y con tantas habilidades y que no logran detonar esas habilidades, que no logran detonar todo ese talento que tienen para que se vea en ventas, ¿no? Reflejado. Entonces, año con año es estar trabajando y estar entendiendo mucho esa psicología del vendedor para ver que los vendedores que tienen tanto talento pues puedan tenerlo en resultados. Y me gusta enfocarlo mucho y soy muy apasionado también de la filosofía del alto rendimiento, ¿no? Hoy vamos a tener una sesión precisamente para entender mucho los principios del alto rendimiento y creo que si todos nos vamos uniendo a esta filosofía de alto rendimiento, vamos a poder sacar el máximo provecho a nuestros vendedores. Con eso, ¿qué vamos a lograr? Vamos a aumentar resultados y vamos a disminuir rotación de personal que muchas veces tenemos, porque los vendedores se empiezan a sentir comprometidos, se empiezan a sentir adheridos, se empiezan a sentir conectados con nosotros. Bien, entonces les voy a platicar un poquito y poco a poco iremos participando. Les voy a ir platicando poco a poco cómo funciona, cómo va a funcionar el club. Ya les han dicho algo a través de la venta con el equipo comercial. Sin embargo, bueno, para poder afinar los detalles, un segundito. Un segundito. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tener? Nos vamos a estar reuniendo aquí semana con semana, ¿no? La metodología del Club de Líderes Comerciales. Aquí prácticamente estamos puro líder, ¿sí? Puro líder, puras personas que tienen equipo a su cargo. Estamos de diferentes partes de Latinoamérica. Nos iremos sumando cada vez más porque la idea es que podamos tener un club bastante grande, porque creo que entre más grande sea el club, más se enriquece porque hay más experiencia. Hay líderes que quieren entrar, que me dijeron que si podían entrar un poquito más adelante porque están en inicio de año, etcétera, pero entran directivos de empresas, entran dueños de empresa y creo que eso lo va a volver sumamente enriquecedor. Entran vendedores de pronto que tienen esa posibilidad o que tienen esas ganas de ser líderes, pero al final el 90%, 95% de las personas que estamos acá tenemos el perfil de líder, ¿no? De manejar equipos comerciales. ¿Cómo es la metodología? Nos vamos a estar reuniendo semana a semana, ¿sí? Todos los miércoles nos vamos a estar reuniendo en esta misma sala de Zoom, en este mismo horario. Una hora antes de que comience la sesión, les vamos a mandar el link de acceso para que ustedes puedan acceder como ahorita, inmediatamente. Y durante la semana yo los voy a estar retroalimentando con cualquier cosa que me vaya encontrando que creo que pueda ser de valor para ustedes. Si me encuentro algún artículo, ¿no? A mí me gusta mucho leer, por ejemplo, de Harvard Business Review, o me gusta leer muchos artículos de Forbes que tengan que ver con ventas, ¿no? El negocio de ventas o de liderazgo, etcétera, o de tendencias, se los vamos a compartir, ¿no? Entonces se los voy a ir compartiendo. También me gustaría que el grupo sea participativo en ese sentido. Les vamos a pasar mañana las reglas de la dinámica del grupo de WhatsApp, de tal manera que no nos saturemos, pero si alguien tiene algún tipo de información de valor que consideren que nos puede servir a la comunidad, con gusto compartirlo, ¿no? Lo único de lo que no está permitido hablar es de política, de fútbol, de religión, de chismes, de farándula, de cadenas de oración, de chistes o de cosas que no nos van a retroalimentar. El grupo es abierto para que todos podamos participar, ¿no? A diferencia de ventas de un minuto, por ejemplo, que es cerrado, que todos podamos participar, pero que la participación sea algo que nos pueda aportar a todos, ¿no? Que sea algún video que sintamos que puede ser de valor para la comunidad, para que esto se vuelva un aprendizaje significativo. Les van a dar acceso mañana, entre mañana y pasado mañana les van a dar acceso a la plataforma para que puedan entrar a ver la reunión, esta reunión precisamente. Y algo de lo que comento en el video de bienvenida es que a mí me dejó muy marcado hace muchos años un coach que conocí
que trabajaba en la NFL, ¿no? Los equipos de fútbol americano. Él trabajaba para un equipo de fútbol americano. ¿Sí? Entonces, de Estados Unidos. Entonces, algo que me platicaba él es que ellos tenían en su momento como la dinámica a final de año de reunirse todos los coaches de la NFL, no sé cuántos equipos son, si 17 o 18, todos los coaches de la NFL se reunían a fin de año como en un cónclave y entonces cada uno se paraba y explicaba sus estrategias prácticamente para hacer rendir a su equipo, para llegar a los resultados. Y entonces imagínense que alguien se pare y hable acerca de sus estrategias a la competencia. Bueno, pues eso es lo que hacían, ¿no? Entonces cada quien se paraba y hablaba de sus diferentes estrategias para motivar, para coachar, para entrenar a sus equipos. Pues imagínense al final de la sesión qué enriquecedor se vuelve. Qué enriquecedor se vuelve que cada uno se pare y empiece a hablar desde su experiencia, ¿no? Con un compromiso genuino. ¿Quién es el que gana? Al final, ¿quién es el que gana el campeonato? Pues el que mejor sabe aplicar, el que mejor supo ejecutar todo ese aprendizaje y el que mejor manejó sus estrategias, ¿sí? Entonces, eso es lo que se pretende con el Club de Líderes Comerciales, que ustedes desde su experiencia, si alguien tiene una duda genuina, por ejemplo, yo puedo preguntar ahí en el grupo, ¿alguien conoce algo acerca de cómo desarrollar KPIs? ¿No? Por ejemplo. Entonces, si yo tengo la respuesta, lo daré. Si yo tengo una referencia, lo daré. Si tengo un libro, lo pondré. Pero si yo no lo tengo, para eso vamos a tener una comunidad de apoyo, ¿no? Que diga, oye, pues mira, yo tomé este curso, ¿no? Aquí no crean que me voy a molestar si de pronto alguien dice, pues yo tomé este curso, ¿no? Aunque sea nuestra competencia, no importa. Si es algo que les va a dar valor, que lo pongan. Creo que eso es lo valioso de esta comunidad. Entonces, si alguien tiene alguna duda de que, oye, tengo un problema con un vendedor que vende muy bien, pero es muy negativo y es muy tóxico, ¿ustedes qué harían? Ah, bueno, pues entonces ahí a lo mejor algunos de nosotros vamos poniendo sugerencias y entonces entre más dinámico se vuelva el club, entre más dinámica se vuelva la comunidad, entonces se va a volver más enriquecedor para todos ustedes, porque aquí no solamente es Aldo el que habla, sino van a ser todos los líderes que van a estar participando acá, que les puedo asegurar que tienen muy, muy buen nivel. Entonces, la dinámica que vamos a tener es que todos los miércoles nos vamos a estar reuniendo en este mismo horario, alrededor de 2 horas, hora y media, 2 horas, 2 horas y media, tal vez en algunas reuniones, para que tengan estimado ese tiempo. Las sesiones se componen de 4 miércoles, ¿no? O que dura el mes y comenzamos con esta. La primera reunión vamos a hablar acerca de las generalidades del club para explicarles cómo funciona, pero también vamos a ver un entrenamiento comercial que a ustedes les puede ayudar desde el liderazgo para aplicarlo con su equipo de ventas. Algunos cursos los daré yo, algunos cursos los impartiré personalmente, pero también vamos a tener muchos instructores y muchos coaches de muy buen nivel invitados para que también les puedan compartir desde otra experiencia. Si alguien de aquí quisiera compartir o quisiera dar un tema para el grupo, pues lo hablamos, lo coordinamos, le ayudo a mentorear el tema. Por ejemplo, aquí Vero Jordán, que está por acá, está certificada con Maxwell. No sé si andas por allá, Vero, ahí ya te vi. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué gusto, Aldo. Un gusto conocerlos a todos. Igualmente, Vero. Entonces, Vero, bueno, tiene ahí una certificación con Jock Maxwell y, bueno, tiene una empresa muy bonita en Guayaquil que tiene un ambiente de trabajo estupendo. Yo la sigo ahí en redes sociales y la verdad es que admiro mucho su gestión de ventas que hace, ¿no? Porque además tiene la complicación de que no sé si me equivoco, Vero, pero su equipo comercial pues no recibe un sueldo, un salario mensual, sino es con base a comisiones. Entonces, mantener a un equipo con base a comisiones nada más y comprometido y con la energía que tiene su equipo, la verdad es que es admirable. Entonces, gracias, Vero. Vero, es parte del staff que en algún momento quisiera compartir parte de esa experiencia con el grupo. Y bueno, ya iremos Encantada. coordinando con Vero el tema. ¿Cómo, Vero? Encantada de poder servirles. Encantada. Aquí estamos los apasionados por ventas, ¿verdad? Apasionados de verdad, ¿no? Como hay un comercial aquí. Así es. Entonces, bueno, el que quiera, de pronto lo coordinamos, lo mentoreamos, armamos bien su programa, el curso, para que después lo podamos impartir y tenga la calidad adecuada que todos ustedes se merecen. Entonces, vamos a estar así. Esta sesión es la que se graba. ¿Por qué? Porque es prácticamente donde es como un pequeño entrenamiento, un pequeño workshop.
El siguiente miércoles vamos a estar trabajando en una especie de networking dinámico. Es decir, nos vamos a estar reuniendo en equipos. Yo les voy a pasar mañana cómo va a estar la estrategia de networking y se preparen para la siguiente semana, donde ahí es donde les toca hablar a ustedes, ¿no? Entonces se van a estar reuniendo en grupos pequeños, van a estar conversando qué hacen, a qué se dedican. Y lo importante de ese networking es que vayan identificando personas que sean afines a ustedes, ¿sí? Personas que puedan ser mentores de cada uno de nosotros, ¿no? En alguna área en específica. A lo mejor yo puedo ser muy bueno en ciertas cosas, pero detecto a lo mejor que Ángela es muy buena para otra y a lo mejor me puede ayudar o me puede mentorear, ¿no? Para ciertas áreas, alguien que me pueda coachar o yo ser el mentor o el coach de alguien. Entonces, en ese tipo de sesiones, en ese tipo de conversaciones, la idea es que los vayamos identificando, los vayamos detectando. Además de que en ese networking, pues también puedan hacer negocios, puedan hacer relaciones, puedan detonar lo que ustedes hacen, puedan invitar a alguien de ustedes para que le dé una plática a su equipo comercial y viceversa, ¿no? Aquí prácticamente se vale de todo en ese sentido, siempre y cuando lo hagamos con ética y con valores, por supuesto, porque ya cuando les pasen las reglas del grupo, también pues va a haber cosas que lamentablemente si violamos alguna regla por valores del grupo, pues vamos a tener que darlo de baja, ¿no? Lamentablemente, por un tema de ecología, como le llaman hoy por hoy del grupo. La tercera sesión, el tercer miércoles, vamos a tener una sesión de Mastermind. ¿Qué es una sesión de Mastermind? Es la resolución de un caso. Una semana antes, yo les voy a presentar un caso para que ustedes lo puedan resolver, ¿no? Puede ser el caso de una empresa que tiene ciertos problemas, que tiene ciertas situaciones, y la idea es que ustedes puedan resolver ese caso para que cuando el miércoles que nos reunamos, entonces van a empezar a trabajar en ese caso entre ustedes como líderes en diferentes grupos. ¿Qué vamos a ganar con esto? Vamos a ver la opinión y la percepción de otros líderes, cómo resolverían ese caso, qué herramientas pueden utilizar para ese caso, qué software pueden utilizar para ese caso, si manejan inteligencia artificial para manejar ese caso. Y entonces empezamos a aprender de la experiencia de otros, de cómo lo harían y de qué manera lo harían. ¿Sí me explico? Y bueno, yo los voy a estar acompañando siempre ahí en esos procesos y cualquier cosa, bueno, también aportando, ¿no? Esas dos sesiones no se graban porque es muy dinámica, entonces tendría que grabar como que todas las sesiones, todos los grupos que se van formando y pues va a ser muy complicado de entender en la grabación, por eso no se graba. Y la cuarta sesión es el club de libro. Al finalizar esta sesión, les voy a pasar un libro, ¿sí? Bueno, les voy a compartir la imagen de un libro para que ustedes lo compren, lo descarguen y si nosotros lo tenemos, bueno, pues se los podemos pasar, ¿no? Pero la idea es que, bueno, puedan ahí descargar el libro, comprarlo, como sea su preferencia, y puedan leer ese libro durante estas 4 semanas. De tal manera que en la cuarta semana, en el club de libro, vamos a hablar de ese libro y después vamos a debatir ese libro, vamos a desbaratar ese libro y vamos a generar cuáles son los principales aprendizajes de ese libro y cómo lo podemos aplicar a nuestro equipo comercial. ¿Sí? Así es como funciona. Esa grabación, ese curso también no lo podemos grabar porque, pues como vamos a estar moviéndonos entre las salas de manera interactiva, pues entonces resultaría un poco complicado seguir como la grabación, porque lo hacemos en grupos pequeños. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta acerca de la metodología? Y así nos vamos semana a semana, ¿no? Terminando el club de libro, la siguiente semana otra vez un entrenamiento, ¿no? Una clase, un workshop, la siguiente networking, la siguiente mastermind, la siguiente club de libro, termina y volvemos a comenzar y así nos vamos. Y en el camino, yo voy a ir teniendo entrevistas con ustedes, los voy a ir escuchando y vamos viendo qué más podemos implementar, qué más podemos desarrollar para que esto se vuelva una comunidad de mucho aprendizaje, que es el objetivo, y donde todos podamos aportar, donde todos podamos aprender. Y el objetivo principal es que podamos vender más, ¿no? A través de potenciar a nuestros equipos comerciales, ¿no? Que ese es creo que por lo que estamos todos por acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Puede levantar la mano con todo gusto en las reacciones como para que yo los pueda ver. ¿Sí? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Sí? Buenísimo. Por mí sí, Muy bien. todo bien, gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Qué les pido? ¿No? Algunos consejos iniciales. Les pediría mucha participación activa porque al final de todo esto, los que hacen interactivo esto van a ser ustedes con su aprendizaje, ¿no? Entonces, entre más activos estén, pues mejor.
que tengan la cámara encendida de preferencia. Cuando se vayan a participar a grupos pequeños, que puedan tener la cámara encendida para que, pues para que se puedan conocer y se puedan ver, porque al final si estoy haciendo networking con la cámara apagada, pues uno de los principios del networking es que nos podamos ver, podamos tener ahí contacto a los ojos, aunque sea de lejos, y podamos, podemos intercambiar esa sensibilidad que nos da la cámara prendida, ¿no? Presencia, que estén presentes en el aquí y el ahora, en estas 2 horas que estemos para detectar oportunidades comerciales que se puedan dar. Yo soy muy creyente del enfoque y creo que cuando estás enfocado, las oportunidades aparecen. Cuando no estás enfocado, te pueden pasar las oportunidades por acá y simplemente no te vas a dar cuenta, ¿sí? Y una participación activa en el grupo de WhatsApp, insisto, siempre compartiendo cosas que nos pueden servir, ¿no? Actividades que nos puedan servir y que puedan ser para el bien de la comunidad. Ahora, ya que tenemos todo esto, pues comenzamos con nuestra primera sesión, ¿no? Voy a empezar a hablar un poquito cómo va a ser la sesión. Les voy a dar como que la parte conceptual de los pilares del alto rendimiento y después, ¿sí? Vamos a ir a trabajar en equipo para que ustedes empiecen a hacer un poco de networking y a intercambiar experiencias, ¿no? Por ejemplo, una de las preguntas que les voy a hacer al final es cómo ustedes navegan o trabajan los estados de ánimo de su equipo comercial, ¿no? Al final de esta sesión son preguntas que les voy a dejar ahí para que ustedes lo puedan conversar ya en los equipos con los líderes y eso les pueda ayudar para conocer más, ¿no? Yolanda, cuéntame. Gracias, Aldo, por la oportunidad. Yo quiero hacerte una primera pregunta que siempre me ha impactado desde que estamos desde pandemia y trabajando a través del Zoom y este tipo de reuniones, capacitaciones, entrenamientos con nuestros equipos comerciales. Y es la siguiente. Como tú lo dijiste ahorita, de que debemos tener una participación activa y tener la cámara encendida, es uno de los grandes problemas que he tenido en los equipos comerciales. Grandísimo, no te imaginas, me he inventado 20.000 cosas, no voy a decir, pero todo lo que he hecho, pero sí me gustaría, tú lo dijiste ahorita tan bonito y tan sencillo, que como que quisiera saber si hay alguna regla en que uno le diga a las personas, mira, si tú no puedes abrir la cámara, por lo menos iniciando la reunión, dime, vas en un carro, qué sé yo, estás con un bebé, no sé, cómo maneja uno eso, y mil disculpas si me estoy adelantando quitándote un poquito de tu tema, pero para mí eso ha sido algo difícil, que choca. Sí, entiendo. Son como dos vertientes, ¿no? Una es cuando estás en un curso como este, por ejemplo, donde hay diferentes personas que tienen objetivos, que tienen trabajo, que se inscriben a una capacitación, etcétera. Y entonces de alguna manera no puedes obligar, sino más bien sugerir que prendan la cámara, porque entiendo que algunos se están moviendo, se están trasladando a algún otro lugar, etcétera, ¿no? Hay personas que tienen algún tema de internet y entonces apagan la cámara para que fluya mejor su conexión, etcétera. Cuando hablamos ya de equipos comerciales, que trabajamos con nuestros equipos comerciales, lo primero pues es trabajar, yo creo que el primer principio, salvo que alguien tenga alguna idea que pueda sumar, lo puede poner ahí en el grupo de WhatsApp o en el chat de acá, si alguien tiene alguna idea de cómo más pudieran trabajarlo, ¿no? Yo te lo doy desde mi mirada, por supuesto. Entonces lo primero pues es predicar con el ejemplo. Creo que si voy a pedir que todas las personas de mi equipo prendan su cámara, lo que tengo que hacer primero es prender mi cámara en todas las sesiones. En el momento en que yo tenga una sesión con cámara apagada, por cualquier razón, entonces les estoy dando la señal de que es algo que está permitido. Entonces lo van a empezar a hacer. ¿Sí? La segunda es trabajar mucho con este segundo pilar del alto rendimiento que es la adherencia. ¿Sí? Las personas se tienen que sentir comprometidas con lo que hacen. ¿Sí? Cuando el vendedor no se siente comprometido con lo que hace, quitando problemas técnicos que pueden suceder, ¿sí? Como por ejemplo, insisto, la parte del internet, o que a lo mejor tuvo alguna situación, se tuvo que mover y está en un lugar donde hay mucha gente, etcétera, salvo ciertas circunstancias muy en específico. Si una persona, si un vendedor de tu equipo de ventas no está prendiendo la cámara, es posiblemente porque le haga falta adherencia, es decir, le haga falta compromiso e intensidad en la ejecución de sus tareas, de lo que hace. Bien, entonces este es un trabajo de todos los días, no es un trabajo del momento, ¿no? De este momento tienen que prender su cámara.
Puedes dar la sesión y puedes ser tan estricta como quieras, ¿no? Puedes dar la sesión y al final de la sesión hablas con las personas que no prendieron la cámara para saber qué sucedió y pedirles que prendan la cámara para la siguiente ocasión. Esa puede ser una, ¿no? He conocido líderes que son, de hecho, una vez una persona me dijo, Aldo, es que tú eres muy buena persona. Me dice, porque yo en mis cursos lo que hago es, lo que hago es que no dejo entrar, o sea, si alguien apaga su cámara, o sea, primero, todos bien, cámara prendida. Si alguien apaga su cámara, yo lo saco. Antes les aviso y les pongo cuáles son las reglas del juego. ¿Sí? Y les digo, si no prenden su cámara, se van a salir. O sea, lamentablemente los voy a sacar de la sala y cuando ustedes me manden un mensaje y me digan que ya están en posibilidades de prender su cámara, entonces les doy acceso. Entonces, hay líderes que son como que muy estrictos en ese sentido y bueno, pues también es muy respetable, ¿no? Como tal. Muy bien, vamos a escuchar una inquietud más, si quieren, de Gustavo y continuamos con el tema. Cuéntame, Gustavo. Buenas noches con todos. Un gusto compartir este espacio que es lógicamente un espacio de nutrición, digo, tanto mental, de conocimiento, inclusive de amistad, ¿no? Bueno, el problema que yo tengo justamente con la cámara es que yo tengo un internet muy pequeño, en realidad muy pequeño. Desafortunadamente aquí en Ecuador pagamos demasiado por 30 megabytes por segundo. Pagamos casi $1 por megabytes, es carísimo. Pero bueno, pero ya más noche no, me abren la banda, entonces más noche ya voy a poder prender la cámara. Buenísimo. Y también yo también participo eso de que, o sea, si yo me uno a este equipo es porque yo le voy a dar el tiempo que se merece al equipo, ¿cierto? Claro. Si no, ¿para qué me estoy yo inscribiendo en algún evento si yo no voy a poder participar? No tengo el compromiso, como tú dices, entonces debe haber compromiso, mucho compromiso. O sea, si sabemos que de 7 de la noche a 9:30 de la noche los viernes vamos a tener estas reuniones, entonces eso es un primer lugar, un tiempo como sagrado, consagrado para justamente nutrirnos de todo lo que vamos a compartir. Si no, no hay objeto, o sea, no hay objeto. Y yo inclusive antes le mandé un mensaje a Stephanie, porque yo justamente hoy día se me han cruzado 2 eventos a la vez, pero ya pude solucionar esa cuestión. Por eso desafortunadamente estoy en otro computador, en la misma casa, usando la banda que tengo, entonces por eso no enciendo la cámara. No te Pero preocupes, de ahí, no te preocupes. Cuando ya me den los 100 megabytes que debo tener desde las 8 de la noche, ya es más fácil. Muy bien, muy bien. Y Muchísimas antes que nada, también para todos, desearles el mejor de los años, que este año sea lo más fructífero posible. Que sea lo mejor posible. Sí, porque hay cosas que podemos controlar, otras no podemos controlar, pero lo que sí podemos controlar es nuestra actitud frente a las circunstancias que pasan. Lógicamente, como ustedes saben, acá en Ecuador estamos en un momento muy álgido, ¿no? Entonces, hay que tomar las cosas por el mejor lado posible. Muy bien. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por tu aporte. Y bueno, no se preocupen, ¿no? Lo entiendo y no pasa nada. Muy bien. Bueno, entonces, trabajando con este tema de los pilares del alto rendimiento, hablamos de que dentro de los pilares ¿qué es el alto rendimiento para comenzar, ¿no? Aquí en IBEN siempre les comento esto, ¿no? Trabajamos mucho con la filosofía del alto rendimiento y todos los entrenamientos que damos van en función al alto rendimiento. ¿Cuál es la diferencia? Sí, y me voy a brincar tantito acá, a este slide de acá. Sí, normalmente estamos inmersos en el viejo paradigma y el nuevo paradigma en cuestión de liderazgo y de entrenamiento comercial. Me refiero específicamente al entrenamiento comercial. La base de cómo hemos crecido en ventas tiene que ver 100% con el resultado. ¿Sí? Y entonces premiamos el resultado, ¿sí? Solamente premiamos al vendedor por si tiene buenos o malos resultados, ¿sí? Eso es como la base. Entonces, el viejo paradigma tiene que ver con la cultura del resultado, ¿sí? Entonces se le da un premio o un castigo y después se le refuerza con base a los resultados que tuvo. La cultura del rendimiento habla de que hay que premiar al vendedor por su rendimiento,
y seguir haciendo ese refuerzo a través del rendimiento, acompañado del resultado. El rendimiento y el resultado no son contrarios. El rendimiento y el resultado son complementarios. Pero ¿cuál es la diferencia? El resultado, ¿sí? El resultado es una variable que no podemos controlar como vendedores, ¿sí? Ni como líderes podemos controlar el resultado. El resultado es la variable menos controlable de la venta. Y como es la variable menos controlable de la venta, entonces es la variable más frustrante de la venta. Porque cuando yo estoy esperando el resultado, lo que sucede es que me frustro cuando no se da. Y es algo que no puedo controlar. Si yo me enfoco en el rendimiento, entonces mi frustración es mucho menor porque me estoy enfocando en todas aquellas actividades que sí puedo controlar. ¿De dónde saco toda esta filosofía del alto rendimiento? A mí me gustan mucho los deportes, ¿no? Y personalmente me gusta mucho el fútbol. Entonces, a los deportistas se les llama deportistas de alto rendimiento y no deportistas de alto resultado. ¿Sí? ¿Por qué se les llama deportistas de alto rendimiento? Porque están enfocados en todas aquellas cosas que pueden controlar. Su enfoque está en lo que pueden controlar. ¿Qué pueden controlar? Su alimentación, su descanso, su entrenamiento, su actitud, sus estados de ánimo los pueden gestionar, los pueden cuidar y todas esas son variables que puedo controlar. Mis conversaciones, con quién me junto, si me voy de fiesta, si me tomo las cervezas, todo eso lo puedo o no lo puedo controlar porque son decisiones, caen a nivel de decisión. No puedo controlar hacer llamadas telefónicas y que el cliente me conteste. Eso no lo puedo controlar. Pero si yo hago las llamadas esperando que el cliente me conteste, entonces a la 10ª llamada que el cliente no me conteste, entonces me voy a frustrar. ¿Sí? No puedo controlar mandar un WhatsApp y que me dejen en visto. Yo no puedo controlar la respuesta del cliente. Pero como estoy en la cultura del resultado, entonces estoy esperando que la persona me conteste. Y cuando veo que me dejaron en visto 10, pues entonces me frustro y dejo de hacer las cosas. Porque trato como de recomponerme, ¿no? Porque estoy esperando un resultado. Y lo único que puedo controlar es mandar los WhatsApps. Si me contestan o no me contestan, es otro tema. Yo me tengo que enfocar en mis tareas. No sé si me explico. Es como el futbolista, ¿no? El futbolista es una persona que no puede controlar el resultado. Si pudieran controlar el resultado, Messi tendría 20 Champions y 4 mundiales, tal vez, ¿no? Porque es muy buen jugador, pero las variables dentro del campo cambian, ¿sí? Que le expulsaron a un compañero, que le robaron, que el estadio rival, que las condiciones del campo, son cosas que tienen que ver con el resultado. ¿Por qué les digo que estamos tan inmersos en la cultura del resultado, ¿no? No está mal buscar el resultado porque es todo lo que todos queremos, en ventas todos queremos resultados. El problema es cuando nuestro enfoque está 100% en resultados. Y estamos tan enfocados en resultados que cuando ustedes le preguntan a un vendedor cuál es el motivo por el que no llegaste a tus metas o cuál es el motivo por el que no llegaste a tus objetivos comerciales, normalmente, ¿qué contesta? ¿Sí? Normalmente te contesta situaciones externas. Es que pues la economía está mal, pues es que el precio está muy caro, pues es que la competencia, pues es que no tenemos promociones, pues es que la economía, pues es que el país, es que la situación política, es que la competencia tiene mejor producto y todas son situaciones externas. Entonces somos resultadistas en ese sentido. Cuando nos enfocamos al alto rendimiento y detecto que un vendedor está en alto rendimiento, cuando le pregunto por qué no has llegado a tus resultados, entonces el vendedor dice, pues Aldo, la verdad porque estoy bien desenfocado, porque no me he preparado, porque no he leído, porque no he gestionado bien mis estados de ánimo, porque no he prospectado el número de citas que tengo que hacer, porque no he dado el seguimiento que tengo que dar, porque no le he dedicado tiempo al negocio. Y entonces, cuando te echas la responsabilidad, quiere decir que ya estás en un tema de alto rendimiento. A partir de ahí, entonces podemos mejorar. Cuando acepto la responsabilidad de los resultados, entonces son momentos en los que puedo empezar a mejorar como vendedor, ¿sí? Ese es el alto rendimiento, eso es trabajar en filosofía del alto rendimiento, enfocarme en todas aquellas cosas en las que puedo influir y dejar a un lado lo que no puedo controlar. Puedo controlar mis conversaciones, ¿sí? Los vendedores, yo no creo que existan vendedores de buenos o malos, ¿no? Y lo comentaba apenas. Yo más bien creo que existen vendedores enfocados y desenfocados. Y creo que los vendedores que están abajo en la tabla, normalmente el tipo de conversaciones que tienen es con otros vendedores que están abajo en la tabla. ¿Sí? Pocas veces me ha tocado ver en equipos comerciales que un vendedor que está abajo en la tabla se acerca al vendedor top, al número 1, y le pregunta, ¿qué estás haciendo bien? ¿No?
qué estás haciendo? ¿Cuál es tu metodología? ¿Cómo estás trabajando? Y entonces el generar esas conversaciones son conversaciones que te meten a temas de alto rendimiento, ¿sí? Entonces, el alto rendimiento tiene 3 pilares, que son los que, bueno, 4 pilares, pero vamos a ver 3 el día de hoy, que es la planeación, la adherencia y la evaluación, ¿sí? Que le llaman PAE. Planeación, adherencia y evaluación. Esta presentación se las voy a mandar al final de la sesión para que ustedes lo tengan, ¿sí? Planeación, adherencia y evaluación. Cuéntame, Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Sí, iba a preguntar si vamos a tener material de apoyo, pero ya lo acabamos de comentar, lo vas a mandar después. Sí, se los voy a mandar. Nada más si quieren ahí tomar algunas anotaciones, pero sí se las voy a mandar al final. Sí, planeación, adherencia y evaluación. Entonces vamos a ir desmembrando cada una de estas, ¿no? Porque los que han tomado formación de instructores o algo así, escuchan que hablo mucho de estos 3 pilares, ¿no? Planeación, adherencia, evaluación, pero aquí es donde los vamos a ver realmente ya al 100%. Entonces, ¿qué podemos planear dentro del equipo comercial? ¿Sí? Estos son temas que podemos planear a nivel de entrenamiento, ¿sí? No estoy hablando a nivel de estrategia comercial. Estoy hablando a nivel de entrenamiento, a nivel de capacitación, a nivel de formación de equipos comerciales, ¿no? Y podemos meter algunas cosas ahí de estrategia, por supuesto. ¿Qué podemos planear? Las habilidades y hábitos del vendedor, ¿sí? Es algo que podemos planear. Podemos planear ir desarrollando ciertas habilidades. En el alto rendimiento, ¿cómo funciona el alto rendimiento en este caso? Primero, ¿no? Dentro de... A ver, déjenme regresar acá. ¿Sí? En el alto rendimiento, primero evaluamos. Hacemos evaluaciones. Vamos a ver qué evaluar. Primero evaluamos. Una vez que evaluamos, entonces planeamos el desarrollo del vendedor. Y una vez que evaluamos, entonces vamos midiendo la adherencia. Dicen que se vende como se adhiere. Entonces vamos analizando la adherencia. Entonces, a partir de aquí, lo que sí podemos hacer, entonces, es trabajar empezar a planear. ¿Qué podemos planear? Habilidades y hábitos del vendedor. Para planear su mejoría, primero tengo que evaluar. Entonces, muchas veces estamos muy acostumbrados a entrenar, a capacitar, a hacer clínicas de venta, a hacer reuniones de venta, a hacer sesiones, etcétera, pero lo hacemos como una píldora general para todos, ¿sí? Que si bien está bien, de pronto también tengo que hacer un plan específico por algunos de los vendedores o por todos los vendedores, dependiendo del tamaño del equipo, en el cual, por ejemplo, si quiero desarrollar, en Marta ya detecté, de acuerdo a la evaluación, que tiene que desarrollar, por ejemplo, cierres de venta. Entonces, hago un plan de trabajo para que desarrolle la habilidad de cierres de venta y después voy evaluándolo con ella, voy trabajándolo con ella, la voy acompañando. ¿Sí me explico? ¿Qué pasa cuando tienen equipos comerciales muy grandes, ¿no? Que de pronto, si tienen equipos comerciales de 10, 7, 12 personas, lo pueden hacer con todos sin ningún problema. Pero se empieza a complicar cuando ya tienen equipos de 50, 70, ¿no? Por aquí hay personas que tienen en su equipo comercial 80, 90 personas. ¿Qué es lo que recomiendo? Que esto del alto rendimiento lo empiezan a enfocar y lo dividan como lo dividía Jack Welch. Yo les recomiendo un libro de Jack Welch que se llama Hablando Claro. Ahí se los voy a pasar al grupo. 207010. Se llama Hablando Claro. Jack Welch fue el gerente, fue el director o el CEO muchos años de General Electric. Y creo que ha sido una de las mentes más brillantes en cuestión de management. Entonces, él dividía a sus vendedores en 20-70-10, o más bien a toda su plantilla. El 20% del 100% de su plantilla, el 20%, vamos a hablarlo de vendedores, eran sus vendedores top. A ellos ni los tocaba. Algunas sesiones de coaching, algunas sesiones de mentoría, pero normalmente los que están acá son vendedores que son autodirigidos, solitos trabajan, solitos se esfuerzan, ellos te están preguntando, no tú les tienes que preguntar, ellos te mandan su reporte, no tú se los tienes que pedir. Entonces son vendedores muy autodirigidos. Estos de acá son los vendedores que están abajo en la tabla, son los vendedores, él les llama como de tipo C, ¿no? Son los vendedores que están abajo en la tabla. A ellos ni te esfuerces, ¿sí? Si no quieren mejorar, ni te esfuerces. Y en este caso, la política que él tenía era de 3 meses, si mal no recuerdo. Es decir, si en 3 meses no he visto una mejoría en ti, simplemente, pues gracias por participar, ¿no? Y siempre tenían programas de reclutamiento. ¿Por qué hacía esto? A estos los premiaba
a estos los castigaba, ¿no? Como el cielo y el infierno. ¿Para qué hacía esto? Para motivar a los que estaban acá. Porque lo que quería hacer es que si no te esfuerzas lo suficiente, puedes pasar para acá. Pero si te esfuerzas lo suficiente, entonces vas a pasar para acá. Entonces, él lo que hacía es que empezaba a entrenar al 70% de su 100%, que son los que le dan el grueso de la venta de alguna manera. No sé si me voy explicando. Si es muy grande, si aquí estamos hablando de que son 70 vendedores, supongamos que de 100, entonces agarras el 20% de esos 70 vendedores, ¿sí? Y a estos son a los que metes a un plan de alto rendimiento. ¿Para qué? Para que tengas un tramo de control lo suficientemente bueno para que puedas estarles dando seguimiento. Después de 3 o 6 meses de trabajo, de entrenamiento, de capacitación, de clínicas, etcétera, seguramente muchos de estos pasarán para acá. Y después te agarras al siguiente bloque y después al siguiente bloque. Y a estos, pues estos van a ir desapareciendo poco a poco. ¿Sí? Eso es más o menos como lo hacía Jack Welch, como lo he visto que lo hacen muchos. Entonces, podemos trabajar con las habilidades y hábitos de nuestro vendedor. ¿Sí? Podemos trabajar con sus competencias reales versus sus competencias deseadas, ¿sí? De nuestro equipo comercial. Es decir, podemos capacitar o entrenar y podemos planear cómo irles desarrollando competencias. Este es otro ejercicio muy sencillo, ¿sí? Por ejemplo, haces un formatito, ¿no? El formato no lo tengo como tal, pero es una hoja, si quieres, o lo puedes hacer en Excel, en donde pones las competencias reales versus las competencias deseadas. Competencias reales de tu vendedor, perdón, las competencias deseadas que quisieras tener en ese puesto. ¿Sí? Y después empiezas a analizar con tu vendedor de estas competencias que son las más importantes, cuáles tiene realmente tu vendedor. Supongamos que son las competencias de Aldo. ¿Sí? Entonces, cierre de ventas. Te voy a evaluar en cierre para ver qué tan buen cerrador eres. ¿Sí? Si veo que es una competencia que tienes, entonces lo pongo como una competencia real. Te voy a evaluar en prospección. Cada una de las competencias que debemos de tener como líder, como nuestro equipo de ventas. Te voy a evaluar en prospección. Ah, bueno, si lo tienes bien, entonces lo tienes como una competencia real. Pero supongamos que en prospección no estás tan bien. Entonces, aquí se abre una área de capacitación para mi vendedor. Entonces, me enfoco y lo especializo en prospección porque sé que las otras habilidades las maneja. ¿Sí? Entonces, ahí planeo qué competencias quiero mejorar. ¿Sí me explico? Me voy dando cuenta de qué tengo que trabajar específicamente con mi equipo comercial. Entonces, soy como que muy puntual. Pueden ser tan quirúrgicos como quieran, ¿no? Si quieren hacerlo con un vendedor, ¿sí? Lo pueden hacer con un vendedor. ¿Sí? Déjenme si quieren terminar y después abro un espacio como para preguntas y respuestas, por favor, para que no se nos vaya como la idea. ¿Sí? Entonces, podemos evaluar competencias reales y competencias deseadas y planeamos qué mejorar. No insisto, primero evalúo y después planeo. Podemos planificar el desarrollo de objetivos. ¿Sí? No sé si sus vendedores, por ejemplo, tengan objetivos claros. Seguramente tienen su objetivo mensual, ¿no? Porque todos normalmente ponen objetivos mensuales. Pero no sé qué tan quirúrgico lo tengan, si tienen objetivos diarios o tienen objetivos semanales. Hay una parte y hay otro libro que les recomiendo que se llama El principio del progreso, ¿no? Ahí sí me van el equipo me va recordando los libros que voy prometiendo, por favor, para que les vaya mandando capturas de pantalla mañana, porque si no luego se me van. Pues hay otro libro que se llama El principio del progreso. Y ese principio del progreso habla de la psicología del logro. Entonces, cuando tú vas logrando pequeñas victorias o pequeños logros, lo que haces es que tu vendedor va generando mayor autoestima, ¿sí? Y va generando mayor confianza, mayor empoderamiento. Y eso hace que sus ventas se vayan mejorando. Entonces, el objetivo no lo pongan, o sea, lo pueden poner en resultado. Es decir, hoy, acuérdense, tenemos que trazar objetivos no solamente de resultados, sino también de rendimiento. Es decir, un objetivo de resultado es que hoy, ¿no? Vas a prospectar a 10 clientes o a 10 prospectos y vas a cerrar una venta. Ese es objetivo de resultado. Como esto no depende de mí, entonces si el vendedor no lo logra, entonces esa psicología del logro se revierte. No lo logré, entonces mi autoestima y mi autoconfianza y mi autoconcepto pueden disminuir. Pero si le pongo objetivos de rendimiento, sé que es algo que puede cumplir porque es algo que depende de él. ¿Sí me explico? Por ejemplo,
un objetivo de rendimiento puede ser que el día de hoy escuche un podcast de ventas. Eso es algo que puede hacer y se vuelve parte de un objetivo de crecimiento. ¿Sí? Hoy, pues vas a llegar puntual si eres impuntual. Esto es algo que puede conseguir, porque depende de mí, por más de que el tráfico y por más que todo, pues salgo una hora antes y es algo que puedo cumplir. Ese es un objetivo de rendimiento. ¿Sí? Un objetivo de rendimiento es que hoy vas a tener una conversación productiva con alguien que te enseñe algo de ventas. Eso es algo que el vendedor puede controlar. ¿Sí me explico? Hoy vas a leer 5 páginas de un libro. Ese es un objetivo de rendimiento. Entonces, cuando el vendedor va teniendo como que un cúmulo de victorias pequeñas, entonces su autoconfianza, su seguridad, su autoconcepto, su autoestima van creciendo. Eso es trabajar mucho en la psicología del alto rendimiento y además el vendedor se va comprometiendo mucho y la rotación va disminuyendo. Bien. Puedo planificar las acciones a desarrollar, que son algunas de estas que he platicado en este momento, y puedes planificar reuniones, ¿no? Por supuesto, ¿no? Nos vamos a ver cada semana o cada 3 días para poder trabajar con todo esto que hemos conversado. Bien, así va funcionando la primera parte, que es la parte de la evaluación, de la planeación, perdón. Después tenemos la parte de la adherencia. Este es el concepto, creo, para mí, de los más importantes en ventas, porque hay una frase que ahorita vamos a ver que dice que se vende como se adhiere. Entonces, entre más adherido esté el vendedor, mejor, ¿sí? Entre más adherido, mejor. Dice Eduardo que a nosotros los líderes nos piden resultados. Sí, esa es la dinámica de la venta. No hay forma que no suceda de manera distinta porque pues al final vivimos de los números, ¿no? Vivimos de las ventas, vivimos de los resultados y si no llegamos al resultado pues simplemente pues nos dan de baja. Esa es la cultura del resultado, ¿sí? Por eso es lo que nos piden los directivos o los dueños, es la cultura. Pero eso nosotros podemos bajarlo a nivel de rendimiento a mi equipo comercial. Es decir, no pierdo de vista el resultado porque es muy importante. Aquí de lo que hablo es del camino para llegar al resultado. ¿Sí? Puedo llegar por el camino de la cultura del resultado, que genera mucha frustración, que genera muy poco autoconcepto, que genera mucha rotación de personal, ¿no? De hecho, hay gerentes, yo lo he escuchado mucho en la industria, que dicen, Aldo, lo que pasa es que el resultado, perdón, es que la rotación de personal es muy común. ¿Para quién? Yo conozco empresas de muchos años que su rotación de personal es mínima. Mínima. ¿Sí? Como tal. ¿Por qué? Porque tienen una cultura organizacional fabulosa y cuidan mucho al colaborador. Entonces, cuando el vendedor se siente querido, cuando el vendedor se siente respetado, entonces las posibilidades de que se vaya son menores. No digo que no, pero son menores. ¿Sí? Como tal. No es una regla. Bien, entonces, bueno, a ver, cuéntame, Saúl, veo que tienes una pregunta. Tratemos de ser concretos en la pregunta para que no nos extendamos mucho. Cuéntame. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. La pregunta concreta es, ¿cómo haces el switch para darle mucho más valor al proceso que al resultado en sí? Esta cultura de que tienes que lograr la meta es como aplastante y muchas veces haces o sientes que estás haciendo todo lo correcto, pero el resultado no se está cumpliendo. Entonces, hay que revisar el proceso, pero el desgaste emocional en no lograr el resultado a veces es aplastante por esa cultura del resultado. Claro. Me gustaría saber tu opinión. Muchas gracias. 100%. Gracias, Saúl, por la pregunta. Sí, definitivamente pasa. La cultura del resultado nos aplasta a todos y llega un momento en que nosotros mismos nos sentimos agobiados. Y el tema es que los líderes se sienten, por eso el club, precisamente el objetivo. Muchas veces los líderes nos sentimos tan solos, ¿sí? Que con quién rebotas tus ideas.
¿no? ¿Con quién compartes de que, oye, mira, tengo este problema, ¿no? A lo mejor lo platicas con tu esposa y tu esposa te va a decir, pues córrelo, ¿no? Porque no sabe el contexto. Y dices, no, espérame, no lo puedo correr porque pasan todas estas circunstancias, etcétera. Entonces, cuando tienes una comunidad de acompañamiento y una red que te entiende, entonces puedes hacer estas preguntas y a lo mejor yo no te respondo, pero te puede responder Diana o Jorge o Javier, ¿no? Que tienen mucha experiencia. O a lo mejor tú en la misma pregunta que me estás haciendo, empiezas a reformular la respuesta y dices, oye, pues es que no lo había visto desde este punto de vista, ¿sí? Ahora, contesto la pregunta. El resultado se tiene que evaluar, por supuesto, lo vamos evaluando constantemente, pero lo que tenemos que meternos es a disfrutar el proceso. Se vuelve aplastante cuando nos quedamos sin recursos como líderes comerciales. Y entonces, ¿cuándo me doy cuenta cuando un líder comercial se queda sin recursos? Cuando empieza a preguntarle a su equipo de ventas, bueno, ¿y entonces qué vas a hacer para llegar a tus resultados? ¿No? Y entonces el vendedor te dice lo mismo que te dice todos los meses, ¿no? Pues es que voy a prospectar más. Y es así, pues no prospectas. No, es que voy a hacer más llamadas, porque no haces llamadas, ¿no? Entonces, cuando el líder de manera frecuente hace esta pregunta de qué vas a hacer para llegar a tus resultados el próximo mes, interiormente yo me quedo pensando como si fuera vendedor y diría, pues si lo supiera ya lo hubiese hecho, Saúl, pero no tengo ni idea cómo hacer, cómo llegar a mis resultados, porque si supiera, yo hubiese llegado. ¿Sí? Entonces, ahí está nuestra posición como líderes, ¿no? Y dentro del liderazgo hablo de 4 sombreros siempre, que es el sombrero de coach, de mentor, de líder y de supervisor. Entonces, hay que saber cuándo darle los recursos o las habilidades a tu vendedor para que se vaya desarrollando. Ese es el alto rendimiento. O sea, no pierdo de foco que hoy tienes que vender, ¿sí? A lo que voy es, no solamente con el échale ganas, qué vas a hacer para vender más, vete a visitar este cliente, ¿por qué no has visitado a este cliente? ¿Por qué no has hecho esto? Porque todas esas preguntas te llevan a un diagnóstico o a un pretexto del vendedor casi siempre. ¿Sí? Es mejor nos enfocamos en las habilidades que el vendedor puede controlar. ¿Sí? ¿Qué puede controlar? Insisto, hay que trabajar, por ejemplo, nosotros como líderes desde la gestión de nuestros estados de ánimo. ¿Sí? Yo he visto líderes, por ejemplo, que cuando se desbordan, gritan, insultan, le pegan en la mesa y eso hace que el vendedor se vaya inmediatamente. ¿Sí? Si el vendedor no, si el líder no es capaz de controlarse y de gestionarse emocionalmente, pues entonces te va a aplastar completamente la operación. ¿Sí? He visto líderes que por el contrario, ¿no? Tus creencias, y a ver si con esto voy a responder la pregunta, tus creencias se van a convertir en las creencias de tu equipo comercial. Tony Robbins, ¿no? En un curso que tiene que se llama Business Mastery, él dice que el negocio crece en función de tus creencias. El negocio crece en función de tus creencias, porque tus creencias se vuelven las creencias de tu equipo comercial. Entonces, si yo llego y de entrada les digo a los vendedores, uy, este mes va a estar difícil, nos pusieron la meta bien alta, pues ya, o sea, ahí se acabó completamente tu alto rendimiento porque ya los enfocaste 100% al resultado. ¿Sí me explico? Entonces es, bueno, ¿qué vamos a hacer para aplicar estas acciones de manera puntual? ¿Qué vamos a hacer? Lo que necesito es que generes 3 conversaciones que te motiven el día de hoy, ¿no? Ahí me voy al alto rendimiento. Lo que vamos a hacer es que hoy me vas a traer un podcast que hayas escuchado, que te haya despertado, ¿no? Que te haya motivado, ¿no? Y entonces por eso empezamos a tener este tipo de conversaciones. Por eso ustedes como líderes están acá, porque lo que buscan es tener ese tipo de conversaciones. ¿Sí me explico, Saúl? No sé si contesté tu pregunta, Saúl, ¿sí? Buenísimo. Sí, Bueno, correcto. Muchas gracias. gracias, Saúl. Una pregunta más y continuamos con la herencia. Diana, cuéntame. Hola Aldo, ¿cómo están? Bueno, mira, pues antes de la pregunta quisiera compartirle algo a Saúl y es que pues yo empecé a trabajar también en función de esa misma pregunta. ¿Cómo hago yo para meter a mi equipo en la idea, en el mood del rendimiento? Y yo llegué pues como a una conclusión o por lo menos a un modo de hacer las cosas hasta ahora y es que manejo las dos cosas al mismo tiempo. Es decir, claramente los resultados pues siguen siendo muy importantes, sin resultados no hay negocio, pero trabajo mucho el tema de rendimiento y para eso creé una escuela. Yo tengo una escuela comercial con mis chicas, yo trabajo solo con mujeres, y en esa escuela lo que hacemos es trabajar ese tipo de cosas relacionadas con el rendimiento, con el ser, y cuando veo que hay dificultades en los resultados, entonces trabajamos cosas relacionadas con el hacer, entonces los cierres de venta, vamos a darle duro por este lado porque por aquí estamos fallando, o la prospección, en fin, lo que sea.
pero sí siento que es una cosa, o por lo menos en mi caso, que he tenido que llevarla como en doble camino, es decir, como decía Aldo ahora, entonces las coacheo y muy chévere, y la escuela y son felices, pero al otro día, venga, revisemos resultados, esto no está funcionando, ¿qué está pasando? Hay que trabajar más horas, bueno, lo que sea. Entonces, digamos que no he podido integrarlo, ideal hacerlo, pero entonces lo trabajo ahí en doble vía. Pero tenía una pregunta, Aldo, ahorita cuando hablabas, y me devuelvo un poquito de la evaluación, hablabas de la importancia de evaluar las competencias deseadas frente a las reales. De pronto, no sé, tienes estrategias, herramientas para, digamos, las competencias más tradicionales que uno espera de un comercial, porque yo he hecho las evaluaciones, pero a veces pueden ser como muy cualitativas. Se queda mucho como en la conversación de cómo lo haces, hasta dónde puedes ir, pero qué bueno si de pronto pudiéramos tener herramientas para uno poder hacer una evaluación muy concreta que nos ayude pues como a que después podamos avanzar con mayor claridad. Sí, Era eso. sí, va a ser una respuesta larga, pero me acabas de dar un tema, posiblemente para una siguiente sesión, darles como herramientas de evaluación para cada una de estas competencias. Me puedo adelantar solamente un poquito, ¿no? Para que podamos profundizar precisamente en temas de evaluación. Ahorita voy a hablar de la evaluación y después ya podemos ir construyendo herramientas. Si alguien tiene de aquí del grupo herramientas, pues que nos las comparta en el grupo, sería fabuloso, ¿no? Pero desde mi perspectiva, creo que hay tres cosas que tenemos que evaluar y que además tenemos que sistematizar en el tema de ventas. Esto es el embudo, el famoso embudo comercial, ¿no? Imagínense que es un embudo. Entonces, aquí está la parte de los prospectos o de los leads. Aquí está la parte de las citas. Y aquí está la parte del cierre o seguimiento, ¿no? Dependiendo. Si puede cerrar, cierro. Si no cierro, pues tendré que dar seguimiento. Entonces, el vendedor como tal, y de acuerdo a la estrategia, el vendedor el vendedor común, porque hay diferentes industrias, por supuesto, y en cada industria el embudo puede cambiar, pero hablemos del vendedor común o tradicional, tiene que prospectar o tiene que sistematizar sus métodos de prospección. Entonces, evalúo cómo prospecta, dónde prospecta, cuánto prospecta y cuáles son las diferentes estrategias que utiliza para prospectar. ¿Sí? Muchas veces no nos metemos allá. ¿Sí me explico? Entonces, tengo que evaluar el qué, cómo, cuándo prospecta. Tengo que evaluar su proceso de ventas, que es en las citas. Bien, su proceso de ventas, que es en las citas. Es decir, desde cómo conecta con el cliente, qué preguntas hace para diagnosticar las preocupaciones del cliente, cómo va presentando cómo va diseñando la oferta, cómo maneja objeciones, y eso lo podemos a través de clínicas de venta y cómo va cerrando la venta. ¿Sí? Y esto se tiene que sistematizar, porque muchas veces cuando un vendedor que tiene 10 años en el negocio y le preguntas, oye, cuando te presentan la objeción del precio, que es común, ¿cómo la resuelves? Improvisan. Cuando ya es una pregunta que debes de tener en la cabeza, o sea, una respuesta que ya debes de tener estructurada, o sea, ya te tiene que salir en automáticos, no puedes improvisar eso, porque es la objeción que todos te presentan, entonces no puedes estar improvisando, ya tendrías que saber cuál es la respuesta que te funciona y cuáles son las respuestas que ya debiste haber desechado con tanta experiencia, ¿sí? Y por último, tenemos que sistematizar la parte del seguimiento para ver de qué manera está dando seguimiento el equipo comercial. ¿Sí me explico? Y podemos evaluarlo a nivel cuantitativo con números a través de un Excel, de un CRM, etcétera, o podemos evaluarlo también a nivel de proceso, ¿no? Para ver si están siguiendo el proceso que ya se les planteó, o podemos evaluarlos a través de clínica comercial. ¿Sí me explico? Bien. Gustavo, dame oportunidad para seguir avanzando, porque ya dije que nada más 2 preguntas. Dame para la siguiente ronda, Gustavo, por favor. Bien, entonces, tenemos adherencia. La adherencia es la intensidad que pone el vendedor al servicio del cumplimiento de los objetivos de rendimiento y de resultado. Acuérdense, son complementarios, no es que vaya uno con otro. Se evidencia en el hecho de que los vendedores son capaces de hacer todas sus actividades con la intensidad y la calidad que les demande. Es decir, la adherencia es la unión del compromiso y la intensidad para hacer las cosas. ¿Sí?
del compromiso y la motivación que tienen para hacer las cosas, ¿no? De los motivos internos que ellos van descubriendo para hacer las cosas, ¿no? De pertenecer a algo, ¿no? Hay como que diferentes formas en que el vendedor puede encontrar sus motivos, que también es un tema que podemos ver más adelante. Entonces, ¿qué hago si mis vendedores, bueno, vamos a ver esto, dice, se vende como se adhiere. Estos son aquí podemos hablar de la definición conductual, ¿no? De conductas de la adherencia. ¿Cómo me puedo dar cuenta si un vendedor tiene adherencia o no? ¿Sí? Estos son algunos indicadores muy puntuales. Asistencia a su trabajo en tiempo y forma. Un vendedor que llega puntual, que todos los días está ahí, etcétera, que llega inclusive una hora antes o 10 minutos antes de su hora de entrada, es una persona que tiene adherencia. Es un puntito a la adherencia. Atención en las indicaciones del AR, ¿no? El AR es líder de alto rendimiento. Lectura de correos, juntas, llamadas, ¿no? De pronto les mandas un mail no sé si les ha pasado a tu equipo de ventas, y el que más vende casualmente es el que lee todos tus mails y todos tus correos. Y el que menos vende es que no me llegó, es que no lo vi, ¿no? No mandaron nada. Falta de adherencia. No está en la jugada, no está enfocado en lo que debe de estar. Entonces tenemos que ir, nuestro principal objetivo como líderes de alto rendimiento es lograr esa adherencia en el equipo comercial para que entonces aumentemos resultados y disminuyamos rotación de personal. ¿Es fácil? No. Es un gran desafío, un gran desafío. Eso es sin duda. Envío de reportes en tiempo y forma. Le pides que te mande un reporte hoy a las 3 de la tarde y te lo manda 3 días después, o lo tienes que andar persiguiendo para que te mande el reporte. Falta de adherencia. Ejecución de actividades según las indicaciones del AR, ¿no? Si le dices que va a cubrir un punto de venta, una guardia o lo que sea, va. Si le dices que va a asistir a un curso de capacitación, va. No es de que, ay, ¿por qué otra vez a mí? Otra vez a un curso de capacitación, ay, qué pereza, ¿no? Falta de compromiso, falta de adherencia. Si van sumando estos indicadores, se van a dar cuenta que pertenecen a un vendedor de bajo rendimiento, ¿sí? Concentración en sus actividades de ventas sin interrupciones frecuentes. Los mejores vendedores ves que están en lo que están, haciendo llamadas, mandando correos, metidos en su computadora, visitando clientes, teniendo citas. El vendedor de bajo rendimiento desenfocado es así como de que está en su computadora, ¿no? Porque los he visto. De pronto me ha tocado sentarme con el gerente y está el equipo de ventas en la sala. Y me recuerdo un gerente que me decía, velo. Lo estuvimos observando un vendedor media hora. Dice, velo. En media hora ni una llamada ha hecho, ni una cita ha tenido. Y ya se paró 2 veces por el café a platicar con su compañero, al baño. Es decir, no sabe qué hacer. Sí está esperando que le llegue el cliente o está esperando que le lleguen las ventas, ¿no? Hay que llevarlo a ese punto. Altos niveles de seguimiento en ventas, buen nivel comunicacional. Si algo no le gusta de tu gestión, te lo dice. ¿Sabes qué? Está pasando esto, sabes que me siento de esta manera, necesito que me apoyes en esto, estoy detectando estas situaciones en la empresa, y te lo dice a ti como líder. No va y lo riega con todos los compañeros, ¿no? Como tal. Rápida y efectiva toma de decisiones, altos niveles de empatía con los clientes, disposición para el servicio al cliente, utilización del foco atencional adecuado, cumplimiento de sus objetivos diarios de rendimiento que nosotros tenemos que construir junto con él, disfruten el trabajo y colaboración con sus compañeros. Los mejores vendedores tienen esa capacidad de aportar, de acompañar, de ayudar. El vendedor de bajo rendimiento normalmente está como celoso de los demás y siempre está hablando como que mal, ¿no? De las demás personas. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta con quién tenemos que trabajar, con quién vale la pena trabajar y con quién simplemente pues hay que darle las gracias porque sabes que no te va a sumar a tu equipo, y al contrario, todas las iniciativas que quieras hacer de alto rendimiento pues simplemente te las va a destruir. Les vamos a mandar ahí un formatito para que ustedes vayan calificando. Todos estos los van a ir calificando en su equipo de ventas. Entonces, al final van a poner, por ejemplo, Aldo, ¿no? Asistencia en el trabajo es alto, promedio u óptimo, ¿sí? Y así van midiendo para ver en qué puntos tienen que ir trabajando con su vendedor y saber si es un vendedor que está en un nivel de alto rendimiento o no. Y esto normalmente, no necesariamente es así, pero normalmente se ve reflejado en ventas. No es una regla, pero se ve reflejado en ventas normalmente, ¿sí? Ahora,
Ahora sí me voy para acá. ¿Qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hago? ¿Qué hago si mis vendedores no tienen adherencia? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es aumentar el interés por la actividad de ventas, ¿sí? Hay que estar acompañando al vendedor, hay que ser justos en la política, hay que ser claros en la comunicación, hay que celebrar las victorias, ¿sí? No hay que tener rudeza excesiva en los fracasos. Hay que entender la cultura del error porque todos nos equivocamos, ¿sí? Hay que respetar la política. En alto rendimiento le hablan mucho también de distancia operativa. Es decir, el líder, y esto puede ser una pregunta de debate, por supuesto, que me encantaría que la hicieran en grupos pequeños más adelante, cuando terminamos esta parte. Me encantaría que debatieran, ¿no? La distancia operativa del líder. ¿El líder tiene que ser una persona lejana al equipo o tiene que ser una persona cercana al equipo? Es decir, hay líderes que salen y se toman las cervezas y van a la fiesta y todo esto con su equipo comercial. Hay líderes que mantienen muy clara la distancia operativa. ¿Qué es mejor o peor? ¿Sí? ¿Dónde han visto ustedes mejores resultados? ¿Sí? ¿Con qué tipo de liderazgo tienen ustedes? Yo creo que la distancia operativa tiene que ser intermedia, ni muy cercana, ni muy lejana. ¿Sí? Tienes que conocerles lo suficiente, pero no tanto como para involucrarte en sus problemas. Porque cuando tú te empiezas a involucrar en sus problemas, entonces empiezas a ser partícipe de sus problemas y tus decisiones van a empezar a estar sesgadas con relación a esto. Si tú te vuelves, y sobre todo si es un equipo pequeño, los chismes corren y entonces por eso empieza la parte del favoritismo o la percepción más bien del favoritismo, ¿no? Entonces tienes que ser muy claro en ese sentido, ¿no? Un intermedio, cercano y no tan lejano también. Exactamente, pero dice que es un mix, ¿no? Entre los dos, definitivamente. Entonces, aumentar el interés por la actividad en ventas, ¿no? Poniéndoles pequeños retos, poniéndoles pequeños logros. Si les pones el listón muy alto de pronto, pues entonces, y ellos no se sienten con los recursos suficientes, entonces van a terminar rotando. Lograr hacer que vendan lo más, un vendedor nuevo, por ejemplo, en procesos de onboarding. He visto que muchas empresas no tienen procesos de onboarding. Es decir, entra el nuevo vendedor y ahí lo abandonan a su suerte, como Dios lo dio a entender, ¿no? O le ponen como sombra a un vendedor que no es el adecuado, es decir, le ponen un vendedor experimentado para que lo enseñe, pero ese vendedor experimentado no es el adecuado. Y a lo mejor le va a sembrar creencias que no son las adecuadas también, ¿no? Entonces, el hecho de que tenga un buen proceso de acompañamiento en la inducción hace que se genere el interés por las ventas. Bien. Solucionar conflictos de intereses que puedan afectar la motivación, ¿sí? No solamente ponerlo en el archivero, ponerlo en el cajón cuando un vendedor siente que le está pasando algo o que está teniendo un conflicto con un vendedor, ¿sí? Sino ser claro, muy claro en las políticas y muy claro en las reglas. Creo que dicen que reglas claras son amistades muy largas, ¿no? Conseguir la implicación y el compromiso personal de los vendedores de alto rendimiento. El vendedor te va a dar lo que tú le das. Eso me queda claro. ¿Sí? Hay una frase que le digo mucho a los dueños de empresa que es, si tú cuidas a tu equipo de ventas, tu equipo de ventas te va a cuidar a ti. Si tú no cuidas a tu equipo de ventas se va a ir o va a tener una mala atención o va a tener muchos clientes insatisfechos, etcétera. Entonces, cuida a tu equipo de ventas. ¿Cómo logro la implicación y el compromiso en lo personal? Y yo les hablo desde la experiencia propia. En este caso, yo prefiero, si veo que uno de mis vendedores está muy frustrado o tiene un problema personal fuerte, yo prefiero decirle, ¿sabes qué? Tómate el día o tómate la tarde o tómate 2 horas, ve, duérmete, tómate un café, sal al parque, lo que quieras, recomponte y regresa. ¿Sí? Prefiero darles un tiempo y no tenerlos ahí simplemente pensando y frustrándose y con las manos atadas porque no pueden salir del trabajo, porque tienes que cumplir un horario. Y entonces eso hace que la adherencia disminuya.
¿Sí me explico? Pero cuando tú eres flexible también en muchas cosas con el vendedor también se compromete contigo porque existe una ley muy importante en las leyes de la influencia que se llama la ley de la reciprocidad. Bien, conseguir un ambiente de trabajo agradable, unas relaciones personales satisfactorias, etcétera. Y eso es lo que comentaba de Vero, ¿no? Vero, veo que tiene ese ambiente de trabajo muy agradable e implica a todos en sus TikToks. Ahí estoy platicando de Vero, ¿no? Y implica a su equipo de trabajo para que participe en reuniones y seguramente recibirá y nos platicará su experiencia en su momento. Y seguramente ha recibido muchos rechazos y seguramente ha recibido muchas traiciones y seguramente muchos vendedores la han defraudado, pero no por eso cambias tu esencia, porque muchas veces cometemos el error que por un vendedor que nos hizo una mala jugada, cambiamos nuestra esencia y nuestra política y entonces todos cambian, ¿sí? Todo cambia y entonces terminamos perjudicando al equipo. Entonces nunca cambies tu esencia porque un vendedor te jugó mal, ¿sí? Ojo con eso. Propiciar interés por el trabajo diario, favorecer a lo que los vendedores se diviertan, aprendan, estén a gusto, afronten retos inmediatos, etcétera. Modificar creencias y actitudes, control de condiciones laborales, manejo de la motivación y manejo del estrés. Es decir, hoy por hoy la vida cambió y a partir de la pandemia cambió y nuestros estilos de liderazgo también tienen que adaptarse a la persona. Y hablamos aquí de niveles generacionales, que en algún momento también podemos tocar ese tema. No es lo mismo la forma en cómo piensa una generación baby boomer que una generación X, que una generación Y, que una generación, que un centennial, ¿no? La generación X, y aquí hay muchos, se ven jóvenes, pero hay mucha generación X, yo soy como que ya la cola de la generación X, de acuerdo a los expertos, el año en el que nací, que fue en el 79, como que ya es de los, ¿no? El cambio que se hizo a la generación Y. Pero yo estoy muy inmerso en la generación X, es decir, yo creo mucho en la cultura del esfuerzo, ¿sí? Para la generación X es muy importante el dinero, es muy importante el reconocimiento, ¿sí? Y es muy importante el esfuerzo, ¿sí? Es mucho de la cultura de la generación X. La generación Y y la generación centennial, mucho menos. Es decir, antes se decía que lo que más motivaba al vendedor era el dinero y en segundo lugar el reconocimiento. Hoy por hoy, lo primero es el tiempo, ¿sí? Es decir, flexibilidad en tiempo, que tengan espacio libre para sus relaciones y para sus familias, etcétera. El segundo tiene que ver con el clima laboral en el que está y el tercero es el dinero. ¿Sí me explico? Entonces, el juego cambió. Entonces, para comprometer a los vendedores hoy también tenemos que entender qué es lo que los motiva en esos rangos. Pero como no podemos hacer reglas por cada uno, entonces tenemos que aplicar flexibilidad, la parte de la cultura organizacional, que sea un ambiente de trabajo agradable, que se sientan comprometidos. Y el tercero tiene que ver ya con el dinero, con las recompensas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? Antes de pasar a nuestro último punto que tiene que ver con la evaluación. Sí, bueno, aquí hablamos, ¿no? De los objetivos psicológicos de nosotros como líderes de alto rendimiento, aumentar el interés por la actividad en ventas, conseguir la implicación y el compromiso de los vendedores, solucionar objetivos, conseguir un trabajo, un ambiente de trabajo agradable, propiciar el interés por el trabajo diario, favorecer que los vendedores se diviertan y modificar creencias y actitudes relevantes. ¿Es fácil? No. Y son habilidades que tenemos que estar trabajando constantemente, ¿no? Cuéntame, Gustavo. Insisto, tratemos de ser concretos para no alargarnos. Cuéntame, Gustavo, por favor. Era con respecto a lo que tú dices, o sea, llega un vendedor nuevo, un novato, y muchas veces no es ni vendedor, sino que entró por entrar, que no consiguió un trabajo. Ahí ese vendedor tendría que estar con un vendedor que sea líder, no necesariamente el supervisor, sino un vendedor dentro del mismo grupo de ventas siempre va a haber un líder, o dos o tres, ¿no? Dependiendo porque tú decías que justamente no le ponen al adecuado, pero digamos que tres vendedores líderes, uno más que otro, tendrían que estar rotando para que con el que se sienta mejor pueda desarrollar la actividad. Y la otra que era antes era
O sea, aparte de, tendríamos que usar KPIs, hay KPIs para la cuestión se me fue, de los grupos comerciales, debe haber eso. Y la otra, ¿se puede, hasta qué medida podríamos llegar a utilizar la famosa ahora inteligencia artificial para lograr tener mejores resultados en todas las áreas? Porque no solo es vender, es relaciones públicas, relaciones humanas, una serie de cosas, porque el vendedor es una persona muy completa, ¿no? Como todos los profesionales. Y lo primero que tenemos que ver es que es una profesión. Sí, sí, sí. Y a eso me estaba refiriendo, a ver hasta qué punto se va a lograr esos adelantos. Gracias, gracias, Gustavo. Sí, en primera pregunta en tema de inteligencia artificial, sin duda hay que utilizarla y sacarle el máximo provecho posible, ¿no? Es una herramienta más que nos han dado y entonces hay que explotar esa herramienta como en su momento fue el celular, porque queramos o no, es algo que se va a incorporar en los trabajos, en los procesos, en ventas también, y creo que esa es mi percepción, por supuesto, es mi percepción. Creo que la inteligencia artificial va a sacar de la jugada, ¿no? O a eliminar a los vendedores menos profesionalizados, a los vendedores menos preparados, simplemente los va a terminar sacando de la jugada, lamentablemente, ¿no? Entonces, hay que utilizarla, hay que aprender, hay que trabajar, hay que incorporarla a nuestro día a día. Segundo, hay que utilizar KPIs porque son mediciones y si no los mido, si no lo mido, no lo mejoro. Entonces hay que saber de KPIs definitivamente. Y la tercera pregunta con relación a los líderes, yo más bien, yo no le pondría tanto al vendedor nuevo con un líder o al que mejor venda. Yo lo pondría inicialmente con el que mejores creencias le pueda sembrar de la empresa. Es decir, el vendedor más adherido, más comprometido, que más fiel es a la empresa, aunque no sea el que mejor vende. Porque en la conversación diaria, este vendedor le va a empezar a sembrar creencias posibilitadoras de que está en una gran empresa, de que es lo mejor, etcétera. Sí, muchas veces el mejor vendedor no necesariamente es el más adherido y entonces te puede, porque lo he visto muchas veces, que le empiezan a decir, no, pues es que sí, es muy buena empresa, súper bien, pero no, hay muchos problemas acá y con tal, porque muchos vendedores lamentablemente tienen una mentalidad de escasez, es decir, piensan que entre más vendedores, menos rebanadas de la torta, ¿no? Le llaman o del pastel, les va a tocar. Entonces, cuando piensas que te van a tocar menos rebanadas, entonces te vuelves más celoso de tu trabajo. Entonces, yo lo pondría más bien, identificaría dentro de mi equipo de trabajo quién es el que más adherencia tiene y a ese es al que le daría inicialmente para que lo capacite. Y posteriormente, ya que se arraiga esas creencias posibilitadoras, entonces ya el mismo vendedor va a ir generando sus propias ventas con un acompañamiento, por supuesto, ¿no? Muy bien, una pregunta más, Estuardo, cuéntame. Buenas noches. Mi pregunta es muy puntual. Cuando tú te refieres al motivarles con el tiempo, ¿por qué yo hago esta pregunta? Yo tengo una asesora comercial que el tiempo es darle el espacio porque tienen citas médicas, de pronto familiares, pero es siempre en reuniones, porque tengo reunión, porque cuando queremos hacer un balance en el mes, que es cuando se paga comisiones o a veces se entrega de papelería, documentación, pues siempre tengo una cita médica, me sucede esto, pero se le da el espacio. Pero claro, hay que recalcar que es una muy buena comercial. Los resultados hablan por ella misma. Entonces, ¿cuál sería la recomendación para trabajar en prospectar más de lo que ya podría dar? Para que ella prospecte más. Sí, fuera de los permisos que mantiene, porque cuando tú dices motivarlos con el tiempo, cuando tengo una cita médica, tengo esto, se va a las citas médicas o a lo que tiene. Pero obviamente la empresa necesita que esté puntual en las horas. ¿Por qué? De pronto porque necesitamos hacer reuniones para que ella se capacite, pero no los hace. Me hago entender esta parte, pero sí es una buena tiene buenos resultados comerciales. ¿Y su actitud cómo es en general? Amigable con todo. Amigable Okay. con todo.
¿Tiene Ujú. disponibilidad hacia la empresa, hacia ti como líder? Sí, el respeto, la admiración, todo correcto. El tema es solamente que es el tema de los permisos. Por eso ahorita que topas el tema que dice motivarles con el tiempo, pero ya se les da el tiempo suficiente. Y obviamente, pues no está en sus reuniones para poder gestionar o que tenga más información. Entonces, me preocupa porque sí es una asesora comercial que tiene resultados. Ok, ok. Creo que aquí lo que tienes que medir es ese balance, ¿no? También hasta el punto en el que a ti te puede afectar en tus objetivos comerciales. Si todos esos permisos te están empezando a afectar en tus objetivos, entonces hay que poner un límite también, porque los límites también son importantes, ¿no? No es te doy permiso para todo, ¿no? Porque entonces ya puede ser un tema de que ya te agarró la medida, ¿no? La vendedora también puede ser, porque sabe que eres muy buen líder, muy buena persona, muy empático de alguna manera, y entonces ya te agarró la medida, ¿no? Entonces hay que poner límites. Y tal vez en algún momento negarle el permiso y a lo mejor después compensarla con algo, ¿no? Diferente, pero posiblemente negarle un par de permisos para que vea que también es importante que esté en la empresa o que planee mejor tus salidas. Entonces le puedes decir, mira, vas a entrar a este curso de capacitación mañana a las 5 de la tarde y no es negociable. Tienes que entrar. Si tienes algo que hacer de manera personal, trata de organizarte de otra manera, porque esto no es negociable, porque es muy importante para nosotros como empresa. Entonces también ella tiene que ver que es importante, por supuesto, lo que pueda hacer. Digo, con esto no me estoy yendo a que se vayan al otro extremo de la flexibilidad, ¿sí? O sea, no es, sí, te doy permiso para todo, no pasa nada, no, no, no. Hay reglas, hay políticas que cumplir dentro de la empresa y la persona se tiene que ajustar. Entonces, puedo ser flexible hasta cierto punto, pero pues si ya me estás pidiendo permiso todos los días, tu horario de trabajo es hasta las 7 y resulta que todos los días te quieres ir a las 5, bueno, pues ya es una violación a la política y además, pues estás poniendo un ejemplo para todos los demás. ¿Sí me explico? Entonces, ahí ya quitas tu sombrero de líder y te pones tu sombrero de jefe para poner en orden y poner límites en esa relación también. ¿Sí me explico? Porque a lo mejor hay muchos vendedores que se sienten indispensables y dicen, como soy indispensable, pues me van a dar todos mis permisos. Y no es así. Nadie es indispensable, ¿no? Bien. Son estilos. Son estilos. Esa es mi mirada, ¿no? Podemos escuchar la mirada de algún otro líder por acá y siempre va a ser muy respetable en ese sentido. Bueno, por último, la evaluación para irnos a un ejercicio. Dice, la evaluación no es otra cosa más que una medición para determinar el nivel de desarrollo o nivel de transferencia de determinadas capacidades. Es decir, la evaluación en el alto rendimiento no la vemos como estás bien o estás mal, ¿sí? No la vemos como estás bien o estás mal. Estás aprobado o estás reprobado. La evaluación en el alto rendimiento la vemos como una fotografía actual de la situación y a partir de aquí, ¿qué vamos a mejorar? ¿Sí? En las evaluaciones, a mí no me preocupa el resultado, es decir, no me preocupa lo que salga de acá hacia atrás. La evaluación salió como salió y es lo que es, ¿sí? No puedo juzgar por eso, porque inclusive a lo mejor yo soy corresponsable de la falta de habilidades de mi vendedor cuando ya tengo 3, 4 años con él. Entonces me vuelvo corresponsable de esa falta de habilidades también, ¿no? O esa falta de desarrollo de habilidades. A mí lo que me preocupa es lo que sucede del momento de la evaluación hacia adelante. Porque si evalúo y detecto, pero al final no hago nada o no hacemos nada, no planeamos y no se genera una adherencia, entonces no hicimos nada con la evaluación. Entonces, de nada sirve evaluar si no voy a tomar planes de acción para mejorar cada una de las habilidades que queremos desarrollar en nuestro equipo comercial. Entonces, por eso no hay que ser tan ambiciosos que queramos hacer muchas cosas y después perdamos el control. Porque cuando el vendedor sabe, ¿no? Que no superviso, que no controlo, que no le doy seguimiento a la evaluación, entonces también empieza a perder adherencia. ¿Sí? También entonces, porque no le estoy dando seguimiento a la tarea. Y eso es un tema 100% de liderazgo. Me tocó hace tiempo con alguien del equipo que cometía este error, ¿no? Daba la indicación y no le daba seguimiento, daba la indicación y no le daba seguimiento. Entonces lo descubrí en un momento que le dije, oye, apunta esto, por favor, y hazlo. No me acuerdo qué era.
sí, 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 y pasó, ¿no? Y después cuando me daba la vuelta así como de que, oye, pero no lo ha hecho. Y así 2 o 3 indicaciones que le di y como nunca las supervisaba, siempre daba que nunca las hacía. Entonces me di cuenta que esta persona fue perdiendo adherencia y fue perdiendo adherencia y fue perdiendo adherencia. Entonces no me preocupa lo que suceda al momento de la evaluación, sino más bien lo que sucede de este punto hacia adelante, ¿sí? Em, la evaluación, algunos puntos a considerar con el tema de evaluación. La evaluación tiene que ser continua. Ay, perdónenme. La evaluación tiene que ser continua y permanente. Genera estrés por las consecuencias asociadas y por lo mismo genera resistencia a la misma. Cada vez que el vendedor detecta que hay consecuencias por su evaluación, entonces va a generar estrés, mucho estrés y va a generar mucha resistencia. El vendedor tiene que percibir que la evaluación es una fotografía que nos va a servir para mejorar, no una fotografía que nos va a servir para castigar. ¿Sí? ¿Sí me explico? Por eso las personas le tienen terror de pronto a las evaluaciones porque sé que voy a salir mal parado en la foto, como dicen, y va a haber castigos. Cuando sucede eso, olvídense, se empieza a sesgar mucho la evaluación. La evaluación permite determinar el nivel de desarrollo o nivel de transferencia que se ha dado en la venta o en la capacitación. Permite reorientar o corregir ciertas cosas y no debe tener consecuencias catastróficas o drásticas para el equipo. Porque si no empieza a haber una resistencia y cuando hay resistencia se sesgan cualquier proceso de evaluación que nosotros queramos presentar. ¿Sí? Aspectos a evaluar en las actividades del vendedor y de esto se pueden crear formatos, ¿no? Yo no tengo todos, por supuesto, pero podemos irlos desarrollando, como bien sugirió Diana, que me pareció una fabulosa idea. Entonces podemos evaluar sus conocimientos. Podemos hacer algo en el cual podamos estar evaluando constantemente los conocimientos del vendedor. Aunque tenga 10 años con ustedes, evalúen su conocimiento, qué tanto sabe de su producto, porque te puedes dar cuenta que hay muchas cosas que puede mejorar. Yo me he dado cuenta que hay vendedores que cuando son muchos productos, hay vendedores que se sienten muy cómodos vendiendo ciertos productos y los otros no los venden. Pero no los venden porque sean malos los productos, sino porque el vendedor no se ha metido a estudiar esos productos. Entonces pueden ser productos que tengan muy buena rentabilidad y se puedan mover muy bien en el mercado, pero lo más fácil es decir, no, es que nadie los quiere comprar, ¿no? Entonces más bien identifico si es porque no los quieren comprar o porque no saben venderlos o porque no tienen el conocimiento suficiente para venderlos, porque puede ser ahí un tema de falta de ventas. Podemos medir el volumen en la intensidad de sus actividades, ya lo vimos anteriormente, es decir, si llegan puntuales, si te entregan los reportes, si asisten a la capacitación, todo eso tiene que ver con la intensidad que le mete a sus actividades, el compromiso, las actividades, ¿no? La participación que tenga contigo, etcétera. Podemos medir la adherencia, los efectos de la capacitación en el progreso de los vendedores. La capacitación en ventas te puede ayudar para mejorar resultados, evidentemente, pero también te puede servir para desarrollar mejores comportamientos, mejores actitudes, no solamente la aptitud, sino mejores actitudes, más compromiso, más adherencia. Entonces hay que medir eso. La forma más cuantitativa de medirlo es a través de resultados, por supuesto. ¿Sí? Los aspectos psicológicos en sus actividades diarias, es decir, lo que hacen todos los días, ¿los motiva o los desmotiva? ¿Sí? Es decir, cuando ustedes se duermen, ¿no? Y es una pregunta muy sencilla. Cuando ustedes se duermen después de un día de trabajo arduo y dan su último suspiro del día, es decir, de que ah, estoy muy cansado, pero estuvo fabuloso el día, ¿sí? Eso suma, ¿sí? A la parte psicológica del vendedor o de cualquiera de nosotros. Cuando tú te duermes porque tus actividades te agobiaron, porque prometiste cosas que no debías de prometer, porque hiciste cosas que no estaban dentro de tu plan, porque haces cosas que no te gustan, por lo que sea, y al final te duermes con el último suspiro del, "Ay, pues ya mañana, ¿no? Ya mañana será otro día". Eso es un punto negativo a la parte psicológica del vendedor de alto rendimiento. Bien, entonces las actividades que tienen todos los días son actividades que los motivan o son actividades que los desmotivan, ¿sí?
el impacto de las juntas en su rendimiento y resultados y, por supuesto, podemos evaluar la meta de ventas al 100%. ¿Qué más podemos evaluar? Podemos evaluar el volumen de citas para su cierre de ventas, ¿sí? Esto es un tema de métricas. Si tienes muchas citas, tendrás muchos cierres. Si tienes pocas citas, tendrás pocos cierres, ¿no? No hay como que mucha matemática ahí, simplemente que es entre más citas tengo. Entonces, de pronto hay algo que le aprendí a una persona que cuando iba a evaluar, y pueden ser evaluaciones rápidas, insisto, no tienen que ser evaluaciones muy profundas. Y esta persona cuando evaluaba el volumen de citas para cierre, simplemente le decía a sus vendedores, a ver, muéstrame tu agenda para ver cuántas citas tienes esta y la próxima semana. Si no tienes citas, no vas a vender, o sea, no hay forma. Es que sí voy a vender, no vas a vender, los números no mienten. Entonces, que te muestren su agenda de esta, la siguiente semana y a ver qué tan llena la tienen. Si no, pues no es un entonces, si no venden, no es un problema de cierre, es un problema de que no saben generar citas. ¿Sí me explico? O que no están teniendo las citas suficientes. El volumen de prospectos nuevos generados al día, semana a mes, es algo que también podemos evaluar. El volumen y frecuencia de llamadas de seguimiento de los clientes, esto lo pueden medir a través de un CRM. La tasa de conversión de prospectos a clientes, es decir, de cada 10 prospectos, ¿cuántos se cierran? ¿No? Cada industria es diferente, porque a lo mejor aquí puedo evaluar la tasa de conversión y cómo puedo mejorar para que sea más cerrador. Puedo evaluar la puntualidad, puedo evaluar el cumplimiento de la entrega de reportes, puedo evaluar la efectividad en sus actividades, puedo evaluar el cumplimiento de metas de resultado, nivel de satisfacción de los clientes, su crecimiento dentro de la empresa o en sus números y el cumplimiento de promociones, ¿no? Hay empresas que de pronto tienen ciertos paquetes para vender y cumplen con eso, ¿no? O sea, en su día a día. Cuéntenme, ¿preguntas, dudas antes de pasar a nuestro último ejercicio, a nuestro ejercicio del día de hoy? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Sí. Bien. Buenísimo. Muy bien. Excelente. Interesante el alto rendimiento. Es un tema profundo. Vamos a profundizar mucho conforme vayan pasando las sesiones conmigo, con algún otro instructor. Cuando me escuchen, siempre me van a hablar, siempre en nuestros cursos, al menos los entrenamientos que yo doy van a ir enfocados al alto rendimiento, siempre. Entonces vamos a ir tocando siempre diversos temas, pero de alto rendimiento en este caso. Entonces, y ya cada instructor pues dará sus temas. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Y aquí les voy a pedir mucha participación porque aquí es donde se empiezan a conocer. Nos vamos a ir a sesión de grupos pequeños, ¿sí? A sesiones de grupos pequeños van a trabajar, somos 20 y tantas personas. Nos vamos a ir a trabajar en grupos pequeños, espero que puedan participar todos. Y lo primero que van a hacer es presentarse quiénes son, de dónde son, qué hacen, hacer su pequeño pitch de ventas, empezar a identificar personas, etcétera. Y después lo que vamos a hacer es contestar las siguientes preguntas. Denme un segundito. Denme un segundito porque cambié. ¿Sí? Y después lo que vamos a hacer es contestar las siguientes preguntas. Y aquí ustedes van a ir aprendiendo todos de todos, ¿sí? Es decir, van a preguntar, van a contestar estas preguntas. ¿Cómo trabajas el estado de ánimo de tus vendedores de alto rendimiento? Cuando encuentras a un vendedor desmotivado, bajoneado, etcétera, ¿cómo trabajas con él? ¿Sí? ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿Cómo lo motivas? ¿Cómo lo incentivas? ¿Cómo lo alientas de pronto? Dos, ¿cómo lo gestionas para no generar ansiedad? Porque la ansiedad es el peor enemigo. Ahí Gustavo nos hizo el favor de mandarlo al grupo. La ansiedad es el peor enemigo de los resultados, porque la ansiedad hace que te enfoques en lo que no puedes controlar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo gestionamos su ansiedad? O la ansiedad de ustedes también, ¿no? O la ansiedad que nosotros tenemos como líderes. ¿Cómo navegas en su desmotivación? ¿No? ¿Qué conversaciones internas tienes tú como líder cuando no estás llegando a tus resultados? ¿No? ¿Cuáles son tus conversaciones? ¿Cómo despejas sus dudas? ¿No? Y cómo gestionas su tiempo libre, que es el enemigo silencioso. Este es un tema de debate increíble porque aquí muchas veces nos dicen que no tenemos que intervenir en la vida privada del vendedor de alto rendimiento, pero la realidad es que es importante identificar cómo es su vida privada en determinado momento. Porque si es un vendedor que todo el tiempo está de fiesta,
puede ser que no te dé el resultado que quieras, ¿no? Es un debate, ¿no? No hay preguntas, no hay respuestas ni buenas ni malas, simplemente hay respuestas. Y ya ustedes van evaluándolo con relación al resultado, ¿no? Que van teniendo. Vámonos a hacer, voy a hacer la sesión de grupos pequeños para que empecemos a trabajar en estas preguntas. Y mientras, Gustavo, cuéntame qué pregunta tienes en lo que armo el grupo. Más bien era como una acotación de lo que tú dices, ¿no? Lógicamente, el que más compromiso tiene dentro tanto del grupo comercial como de la empresa, porque puede estar muy afín, muy a gusto con el grupo de venta, pero habrá políticas de la empresa que como que no le gustan. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, ahí cómo lograr que esta persona que esté en ese, ay, me quedo porque tengo un buen grupo de amigos, si hago ventas, pero, entre comillas, la política de comisiones de esta empresa como que no me gusta porque como que están muy bajas y si vendo, cumplo, estoy, el mismo vendedor, ahí estoy en las capacitaciones, estoy en las reuniones, asisto a las clínicas de venta, sí hago mi labor porque yo prospecto 10, 15 veces al día, hago mis llamadas, hago seguimiento, etcétera. Pero hay esa partecita de la empresa. Claro. Pongo el ejemplo de comisiones que no le gusta porque a lo mejor la tabla de comisiones no es muy atrayente en ciertos productos, como tú decías. O sea, hay productos que la comisión es, pongo un ejemplo, el producto A, la comisión es 20%, pero del producto C, la comisión es solo del 10% porque tiene otras condiciones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo Mira. hacer para que cambiar las políticas de la empresa va a ser complicado? ¿Cómo Mira, hacer que él se adhiera a esa cuestión, digamos? Gracias. esto es un tema de si se puede atajar desde el inicio, mejor. Porque este es un tema de cultura organizacional, de liderazgo y del perfil del vendedor. ¿Sí? Es decir, las reglas se tienen que poner claras desde un principio, por supuesto. Pero dos, también tienes que ver que el perfil del vendedor vaya en función al perfil de la empresa o de lo que está o de la estrategia comercial de la empresa. Porque si el perfil del vendedor y la estrategia comercial de la empresa son diferentes, entonces nunca vas a arreglar ese problema. Va a ser muy difícil que vas a arreglar ese problema. Por ejemplo, a mí me tocó un caso parecido. Nuestro estilo de venta, nuestra estrategia comercial es 100% digital, ¿no? Yo no tengo vendedores que salen a prospectar, ¿sí? Aquí en nivel, ¿no? Nosotros hacemos a través de otro esfuerzo de marketing todo el trabajo de prospección. Entonces, el vendedor aquí no sale a prospectar. Es muy digital, entonces tiene que tener muchas habilidades digitales en ese sentido, ¿sí? Y mucha autogestión en este sentido. Antes de la pandemia, si mal no recuerdo, o después de la pandemia, no, fue después de la pandemia. Una persona que conocía a un señor que conocía de hace muchos años, ya en ese entonces el señor tenía como 56 años, me dijo, buen vendedor, dice, Aldo, pues mira, dame oportunidad, va a entrar a tu equipo de ventas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero su estilo de ventas era muy físico, muy de la calle, salir a visitar empresas, etcétera. ¿Sí? Entonces, simplemente no se adecuó a la estrategia comercial. Y no iba a cambiar una estrategia comercial, ni me iba a desenfocar en mi estrategia comercial, porque pues el señor no se adaptaba. Entonces, lamentablemente, pues no funcionó, ¿sí? Como tal. Entonces, tengo que adecuar eso. Y el segundo punto, y es un discurso que siempre trabajo con los vendedores constantemente, es que para mí la venta es certeza. A mayor certeza, mayores posibilidades de venta. A menor certeza, o a mayor incertidumbre, menores probabilidades de venta. ¿Sí? Entonces, la certeza, así como la debe de tener el cliente para comprarme, también la certeza la debe de tener internamente el vendedor. Entonces, el vendedor que más se queja es el que menos vende muchas veces, o está como a la mitad. El vendedor que menos se queja y que más comprometido está, ¿sí? Que más certeza interna tiene, es el que vende. Entonces, simplemente es el discurso, ¿no? Como político, prácticamente, de la certeza interna, de que tienes que estar comprometido con tu empresa, tu producto y el tiempo que estés. Si estés un día 100% comprometido con tu empresa, tu producto y tú. Si es una semana, 100%. Si es un mes, si es 5 años,
pero exactamente, pero si al final, ¿no? Hay lo que comenta Eduardo, pero si al final tú no tienes esa certeza, las cosas no se van a dar, ¿no? Bien, los voy a mandar a trabajar en grupos pequeños que se vayan conociendo. Vamos a hacer nuestra primera dinámica pequeña de networking. La siguiente semana vamos a profundizar en esa dinámica. Y lo que vamos a hacer es que van a recibir un aviso en su pantalla donde los invita a grupos pequeños, lo aceptan por favor y van a ir trabajando con algunos líderes comerciales. Cuando acabe la dinámica, ¿no? Nos va a llevar como 20, 25 minutos más o menos, entonces ya regresamos y ya nos quedamos con las reflexiones finales. Bien, entonces les acabo de mandar la invitación. Si la pueden aceptar, por favor, se los agradecería. Porque ellas no... Terminaron rápido. Concretas, Marta. Ah, muy bien. Yo creo que si pudiera hacer un resumen de lo que estuvimos platicando, es que la motivación como que es un proceso personal que requiere de que las personas se estén capacitando o uno mismo, hay que desarrollar mucha confianza en uno mismo. Saber escuchar es un tema importante para poder tener empatía con la otra persona. Saber escuchar. Y básicamente creo que esas fueron las ideas principales desde mi punto de vista. Ok, buenísimo, buenísimo. Muy bien, prácticamente con esto vamos a ir cerrando la sesión de hoy, nuestra primera sesión. Me gustaría escuchar solamente a dos personas, así como que muy concreto. ¿Cuáles fueron sus reflexiones finales de este ejercicio? Marco, cuéntame, Marco Kimis, cuéntame una reflexión final de lo que platicaron y de la sesión de hoy. Nos fue maravilloso, pudimos compartir diferentes ideologías. Aquí tuvimos a Ángela, donde nos preguntaba cuál es la diferencia entre las personas de la sierra y la costa. Cosas que a veces no nos explicamos, pero por nuestra experiencia le pudimos compartir ahí una reflexión que es muy importante y hay que entender. Lo importante es entender el mercado como es y a partir de ello nosotros buscar mejorar al respecto. Y la sesión me pareció maravillosa. Algo que me quedó grabado en mí desde que estoy con Ivén, estoy contigo, Aldo, es enfocarnos en ser vendedores de alto rendimiento, enfocarnos en lo importante. Lo que sabemos ahorita estamos en Ecuador, es claro que la movilidad, la seguridad no es muy fácil, hay que cuidarnos, pero tenemos que enfocarnos en lo importante. Lo importante es hacer las llamadas, revisar las cotizaciones, dar seguimiento, llamar los reportes, revisar KPIs. Eso es lo importante ahorita y los resultados vendrán en camino porque sabemos que estamos haciendo lo correcto y no vamos a jugar al respecto. Siempre les digo a mis vendedores que nos enfoquemos en dar nuestro 100% cada día porque sabemos que no le debemos nada a nadie. Si alguien me pregunta por qué falló tal cosa, yo doy mi 100%
Y si en todo caso se equivocaron, porque todos tenemos los derechos a equivocarnos, lo importante es llevarnos un aprendizaje y ese aprendizaje incluso compartirlos con los compañeros para que no vayan a tener ese error o fracaso aquí a mañana. Entonces, mi pequeño mensaje para ustedes y gracias por la oportunidad y gracias por lo que hemos compartido el día de hoy. Gracias, gracias Marco, y que las cosas se vayan mejorando. Algo que escuché ahorita que está pasando precisamente de Ecuador, y lo escuché de un cliente, me decía, Aldo, hablando de alto rendimiento, me dice, Aldo, yo lo que hice, creo que fue ayer creo que me lo platicó en la noche, y me dice, Aldo, yo lo que hice básicamente fue, le dije a mis vendedores que el día de hoy no se iban a dedicar a contactar a sus clientes para vender. Les dije que se van a dedicar a contactar exclusivamente a todos sus prospectos y a todos sus clientes, y prospectos, etcétera, mandándoles un mensaje de cómo están y de que espero que estén bien y que su familia esté bien. Es el único mensaje que mandamos. Eso, Aldo, para mí va a ser también ley de la reciprocidad. Entonces, cuando un cliente vea que no le estoy hablando solamente para venderle y le estoy hablando para externar mi preocupación genuina, entonces más adelante eso nos va a generar clientes leales y clientes fieles. Se me hizo una estrategia maravillosa, ¿no? Definitivamente. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Y por último, me gustaría preguntarles a todos, por supuesto, pues si no nos vamos a ir de aquí a las 12 de la noche. Greg, cuéntame, ¿cuál sería tu reflexión final de la sesión de hoy, de la clase que tuvimos y al final ya del trabajo en equipo? Pues, me pareció muy interesante los puntos de vista de todos que están aquí en el grupo. Diferentes negocios, diferentes esquemas, estructuras. Me da mucho gusto que todos como que quieren aportar y todos como que estamos sumando, ¿no? Aquí para mejorar uno y cada quien, ¿no? Sé que todos estamos en diferentes situaciones, nuestras vidas, que, en las personas que viven en diferentes países que no está seguro y ahorita pues yo creo que estamos tocando un año a lo mejor muy cambiante, o sea, esquemas políticas, financieras, y demás. Entonces me da como muy buen, creo que este grupo pues me puede apoyar mucho, sobre todo que soy pues como que más, quizás con menos experiencias que los demás y un punto de crecimiento importante en mi vida personal y profesional. Entonces, estoy muy entusiasmo que estamos aquí, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Greg. Muchas gracias. Bueno, pues por mi parte también sería todo. Les agradezco mucho esta primera sesión. Espero que haya cumplido sus expectativas. Nos estamos viendo para el siguiente miércoles. Les voy a estar mandando información constantemente ahí en el grupo para que ustedes vayan leyendo, vayan ahí aportando. Si tienen algo que aportar, con mucho gusto también. La próxima sesión es de networking 100%, pero va a ser algo dinámico, ¿no? Algo donde vamos a estar interactuando bastante bien. Cuéntame, Marco, vi que levantaste la mano. Sí, habías comentado que al finalizar la jornada nos indicabas un libro del mes. Tienes razón, Marcos, qué buena memoria tienes. Se me había olvidado. Les voy a mandar este libro, se los estoy mandando en este momento precisamente al grupo. Se llama Ofertas de 100M. De hecho, aquí tengo el link. Y se llama Ofertas de 100M, de Alex Hormone. Este libro yo lo leí apenas, lo terminé. Les mando la referencia por Amazon, si no lo pueden abrir, que me digan. Ese libro es a su elección, lo pueden comprar, lo pueden descargar, no lo tenemos. Si por ahí Stephanie o Dani o Malena lo encuentran, pues se los pueden compartir. Nada más no les digan que nosotros se los dimos, por supuesto. Pero lo ideal en Kindle, si tienen Kindle, cuesta más económico, por supuesto, en libro digital o si lo bajan de la tienda de Apple. Si tienen iPad también, a mí me gusta mucho leer desde el iPad. Y se llama Ofertas de 100M. Es una persona que tiene tiene dos libros, que es Ofertas de 100M y Leads de 100M. Y hay otro que se llama Secret Dots, pero es de otro autor, pero es como que la misma línea. Se los recomiendo altamente porque este libro les va a enseñar a cómo hacer ofertas poderosas, ¿no? Ofertas
a prueba, él dice que es ofertas a prueba de estúpidos, algo así, ¿no? O sea, que la oferta sea tan buena que te sientas un estúpido de rechazarla. Él literalmente dice eso. Entonces, y habla ahí como de una fórmula que se me hizo súper interesante, eso creo que es de lo más relevante del libro, pero me gustaría que lo lean. Ese libro lo van a leer estas semanas y en nuestra sesión hoy estamos a 10, del 31 de enero, van a tener 21 días para leerlo, suficiente, es un libro cortito que se va muy rápido, en nuestra sesión del 31 de enero lo vamos a debatir. Yo voy a dar una breve introducción del libro, voy a hablar así como que de manera rápida del libro para dar contexto al inicio del club de libro, y después ya nos vamos a debatirlo y a sacar los principales aprendizajes. El objetivo de la última sesión, como les decía, es que todos podamos dar cuál es el aprendizaje de ese libro y sobre todo cómo podemos aplicarlo a nuestro equipo comercial. ¿Sí? Esa es como la parte importante del libro. Muy bien, Gustavo, cuéntame. Bueno, del grupo que hicimos con Marco, con Ángela. Desafortunadamente, uno de los compañeros salió, no sé por qué, se nos perdió. A lo mejor tuvo que Pero salir. bueno, mi pregunta es, ¿en este grupo también vamos a tener los podcasts? ¿Va a ser podcast para este grupo especial o nos vamos a mantener con los podcasts que nos mandan de Event? Porque es muy confortante escuchar, o sea, yo sí me doy el tiempo de Gracias. escuchar, como estoy dentro de los dos grupos, cuando mandan los audios, lo escucho 2 veces. O sea, y Gracias, gracias. me fascina eso. No, Y claro, y los leo también. gracias. Esa era la... No sé. Ahorita no, creo, porque es un trabajo hacer ahí el podcast. Me gustaría sacar uno mucho más seguido, pero de pronto sí es medio... bueno, a mí se me hace laborioso estar como, sobre todo en la creación del guión, ¿no? Del podcast. Pero te prometo que podemos hacer uno específicamente para líderes, que hable de muchos de todos estos conceptos. Entonces, vamos a hacerlo. ¿Bien? Porque también podría ser que dentro de este grupo de líderes que tenemos, que cada uno aportemos con un podcast, Ok. dándonos una temática, ¿no? O sea, podríamos hacer que, no sé, estamos 25 personas, 20 personas en el grupo, tratar ciertos temas y el que se apunte para tal tema, cogerlo y hacer el podcast. Ok, sí, una Me iniciativa. parecería una buena, o sea, una buena iniciativa para mantenernos también más unidos. O sea. Ok. Esa es una pequeña idea que tengo. Buenísimo, buenísimo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Gustavo. Cuéntame, Eduardo. Última pregunta y nos vamos. Si no, ya tienen hambre seguramente algunos. Cuéntame. Perdón, cuéntame. Sí, Estuardo, cuéntame. Estuardo, ¿estás por allá? Bueno. Bueno, pues nos vemos la próxima sesión. Cuídense mucho, que les vaya muy bien. Sí, ahí creo que se fue un poquito el audio. ¿Ahí me escuchan? Sí, como vayamos siendo más, el espacio de participación va a ser menor también, ¿no? Porque, digo, nos vamos a ir sumando cada vez más personas al club. Ahora sí, cuéntame. Sí, quería contar algo importante. Bueno, agradecerles a todos por el tiempo. Gracias, Aldo. Sabes que desde acá, desde Ecuador, pues, desde que empezamos el curso y la capacitación, pues, he estado pendiente de todo. Y gracias, ¿no? Lo que sí me llevo de esta noche es una parte importante con el grupo que trabajé, es la parte que es respetuoso, suave y directo. Eso les quería contar. Y bueno, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias y una buena noche. Gracias, muy bien, cuídense. Pues cuídense mucho, nos vemos el próximo miércoles. Que les vaya muy bien, que vendan mucho. Gracias. Buenas noches para Gracias, todos. Aldo. Buenas noches. Feliz noche. Feliz noche. Una feliz, bendecida noche, descansen. Gracias, Aldo. Dios te bendiga y a Gracias. todos. Igual, Yola. Cuídense.